Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy se ha celebrado en Valencia un funeral de Estado por las víctimas de la gota fría. Quiere hacernos creer el gobierno que, hombre, muy de Estado no era, porque al fin y al cabo un funeral de Estado es... Bueno, da igual, o sea, estaban los reyes de España, había una vicepresidenta, había dos ministros. Pedro no estaba. Vamos a ver, un funeral institucional, si quiere usted llamarlo así, no es solo un acto religioso. Quiero decir que para ir a misa uno va a la parroquia, ¿verdad? Y luego también sí queda estas cosas, pero lo fundamental del acto era lo institucional. Y es algo enormemente cargado de sentido que Pedro Sánchez no haya querido ir. No ha querido ir pretextando una reunión a las 5 de la tarde con el presidente de los Paralímpicos, una cosa semejante. Sí que va a estar, creo que es mañana además, en un acto en el auditorio en homenaje a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, concretamente del golpe de Estado, de la guerra civil y de la dictadura de Franco. Bueno, cada uno elige lo que quiere. Mire, no sé si ha sido mejor o peor, es decir, recordamos todos el funeral de Estado o el acto homenaje, ¿verdad?, de Estado a las víctimas de la COVID, y fue una especie de ceremonia paramasónica que la verdad daba un poco de repelús. En fin, lo crucial no es eso. Lo crucial es que tenemos como jefe de gobierno a un cobarde. Porque no hay otra razón, es decir, Pedro Sánchez no se ha ausentado hoy del acto de Valencia por un desprecio a los fallecidos, ¿verdad?, y sus familias. No se ha ausentado de Valencia por un desdén hacia el carácter religioso del acto. No, se ha ausentado de Valencia porque tiene miedo. ¿Miedo de que le peguen? Hombre, no creo, porque lleva más escolta que el Shah de Persia. Pero miedo a que alguien le grite, miedo a que alguien capte la imagen de alguien insultándole, miedo a que alguien le diga la verdad a la cara, porque esa imagen mañana estará en todos los móviles de España, ¿verdad?, pasando de ciudadano a ciudadano. Y por eso, por un cálculo electoral una vez más, por un cálculo de poder una vez más, Pedro no ha estado hoy con los familiares de las víctimas de su propia incompetencia, porque esta es la gran cuestión. Lo que ha pasado en Valencia tiene un responsable fundamental, que es el Gobierno de España. Lo es antes de la catástrofe, por el mal cuidado de los cauces, por la ausencia de medidas hidrográficas serias. Lo ha sido durante, por la tardanza deliberada en intervenir, teniendo no solo las competencias, sino el deber de hacerlo. Y lo ha sido después, por la dilación absolutamente, en fin, disparatada, en empezar a atender a toda esa gente, ciudadanos como usted y como yo, que pagan sus impuestos como usted y como yo, ¿verdad?, que tienen su DNI como usted y como yo, que lo han perdido todo y que hayan estado esperando y esperando y esperando. Al final, aquí, una vez más, lo que queda de manifiesto es que hay un mundo, que es el de los políticos, que va por un lado, y luego hay otro, que es el de la sociedad, la gente, el pueblo, que va por otro. ¿Esto va a significar que algo cambia profundamente en la sociedad española? Pues es difícil saberlo, porque todo está dispuesto en nuestra sociedad, ¿verdad?, para que este tipo de efervescencias queden inmediatamente ahogadas, muy rápidamente. Ahora bien, hay algo que no va a retroceder, hay algo que no va a cesar. Es verdad que algo se ha roto en la sociedad española con este episodio de Valencia. Por supuesto, la confianza en el Estado, y quizás algo más y más profundo. En todo caso, no puede sorprendernos que Pedro Sánchez haya quedado rumiando su rencor. No sé quién dijo aquello de que el rencor es un veneno que te mata lentamente mientras esperas que el otro se muera, ¿verdad? Bueno, pues Pedro, rumia. 21:49, 20:49 en las Canarias. Del viernes acá ha pasado de todo en el mundo. Nosotros vamos a contar todo lo que podamos, que más o menos nos sirven de guía estos titulares. Pasaremos, por supuesto, por el funeral de Estado por las víctimas de Valencia sin Sánchez. Fuera de la celebración, un montón de ciudadanos gritando asesinos al gobierno, también al gobierno valenciano, y dentro de la concurrencia, la señora Morant
valenciana ella y ministra de Ciencia, sí, eso, y candidata a la Generalidad Valenciana, tratando de hacerse la foto como fuera. Ay, cómo son, por Dios. Vamos a pasar por la reapertura de Notre Dame, si es que todavía se le puede llamar así, donde no está el gobierno español. ¿Por qué? Pues sería interesante preguntárselo. Vamos a hablar de este asunto, de la ausencia institucional de España en este acto, y me temo que tenemos que hablar también de la casulla del señor obispo, pero bueno, eso después. Vamos a pasar por Siria, donde como siempre hay un ruido de propaganda de guerra descomunal. Vamos a ver, ¿quién ha ganado? ¿Son rebeldes? ¿Son yihadistas? ¿Exactamente qué ha pasado aquí? Vamos a tratar de conectar con Alexandre del Valle, gran geopolitólogo, para que nos cuente algunas claves de este episodio que sin duda va a ser trascendental en el equilibrio internacional, no solo en el Oriente Próximo. Hablaremos también del asunto de Mercosur, del pacto Unión Europea-Mercosur, que de entrada para el campo español significa la puntilla. Nos están vendiendo como ¡ay, que viene el libre mercado! Todo lo que tú quieras. El libre mercado al final consiste en que tú tienes que competir en condiciones más difíciles con otros que tienen condiciones más fáciles. Pues vaya libre mercado. Vamos a contarlo y hablaremos, por cierto, aprovechando esta historia con Marcelo Gullo, porque justamente la cosa del Mercosur y de estos pactos económicos dentro del mundo hispanoamericano son una de sus especialidades. En política nacional hablaremos, entre otras cosas, de las encuestas que dan amplia mayoría a una suma PP-Vox, una subida muy notable de Vox, particularmente entre el votante joven, lo cual solo puede extrañar a la gente de la pedrosfera. Fuera de ahí, pues una auténtica evidencia. Y por cierto, si nos da tiempo, contaremos también lo de Rumanía, que es una cacicada descomunal en un país de la Unión Europea. Bueno, una vergüenza, lo veremos luego. Eso y alguna otra cosa más, como esa pretensión del Ministerio de Igualdad de que una asociación de familias numerosas retire una campaña pronatalidad, porque al gobierno español le parece mal. Bueno, a ver si nos da tiempo a hablarlo todo, que vaya estoy hablando yo demasiado. Don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don José Javier? Buenas noches. Muy buenas noches. Todo bien aquí. Me alegro muchísimo. Encantadísimo, además, con este panel, esta mesa que nos acompaña hoy en la noche. Por cierto, a petición del paisanaje, no me he vuelto a poner el nudo que usé la semana pasada. Todo tiene su sentido. Ese nudo se llamaba Van Dijk y no era por el whisky, era por un holandés, imagino. Pero bueno, creo que has hecho normalito, muy bien, pues. Sí, o sea, los experimentos con gaseosa, como decía el otro. Ya que estamos de saludos, que no se me olvide, saludos cordialísimos a todos los que el viernes os acercasteis al acto de reivindicación de la nación sobre la Constitución en la Puerta del Sol de Madrid. Fuisteis un montón los que nos saludasteis, a Juan Antonio y todos los que estábamos allí, Pablo Hernández, Santiago Armesilla, etcétera, Mirones, en fin, a todos un abrazo fortísimo. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí, José Javier. Buenas noches y feliz por la compañía que tengo, ¿no? Por estar con Jesús, con Pedro y con Marcela, con la que hace tiempo no coincidía. Y celebrando también que Pedro haya cambiado el nudo de la corbata, que haya vuelto al sentido común. Aún así, de decirte, creía que tenías más personalidad y que ibas a repetir, ¿eh? Bueno, en cualquier momento. Porque hay que decir al espectador que vino presumiendo de nudo nuevo, ¿eh? Si Pedro Luis Pedrosa tuviera mi mala leche, le diría a Óscar que él no se pone la corbata porque no se sabe hacer el nudo. Pero esto sería otra cosa. No, ya ha venido con corbata en otra ocasión. Óscar, bienvenido, buenas noches. Sí, doña Marcela Regia, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, José Javier, encantada, lo mismo. Comparto las palabras de mis compañeros, es una mesa estupenda la de la noche de hoy. Eso no quiere decir que otras noches también, pero bueno, tengo muchas ganas de también de ver a Óscar, que hace mucho que no coincidíamos. Y nada, la verdad que... Qué merengue de mesa tengo hoy, por Dios. Nos queremos mucho, José Javier, el amor y en estos tiempos más. Vamos a hacer el mago de las palabras. Pero yo también quería destacar, aunque luego entraremos, el tema de la ausencia de nuestro presidente del gobierno en el funeral de hoy por los afectados de Valencia y otras comunidades colindantes, porque la verdad que resulta lamentable que este señor no haya estado hoy ahí. Primero dijo que no iba a ir nadie del gobierno y después ha mandado a 3 emisarios. Pues la verdad que me da mucha pena por la situación que están pasando todos los afectados. Entonces, bueno, no quería
no quería dejar de recordarlo. Y te voy a robar 2 microsegundos que se me van a poner celosos otros. No, nada. Pero hoy hay que felicitar a una espectadora acérrea que no se pierde ni una noche y además es miembro del Club de Amigos del Toro TV, Anabel, de Navarra, así que hoy es su cumpleaños y yo le deseo un feliz día. Espero que haya disfrutado mucho. Feliz cumpleaños, Anabel. Marcela, bienvenida, buenas noches. Gracias. Don Jesús Trujillo Figueroa, ¿cómo estás? Muy bien, yo voy a ver si subes los encomios, si sube el azúcar. Voy a poner ya la velita al pastel, ¿no? Venga. Y entonces estoy encantado de estar con Marcela, de estar contigo, de estar con Pedro, pero sobre todo voy a destacar la velita que es la magnífica coordinación que hay entre la corbata y el pañuelo de Pedro. Es un auténtico... Eso es una contestación a lo del nudo. Pero se los ha comprado juntos, Jesús, y es que esto no tiene... Se lo he enseñado Calvet. ¿A que los has comprado? Yo aprecio a don Calvet porque siempre hay con qué discrepar con él. Lo que yo he dicho es desde el mayor de los aprecios. Pero bueno, yo estuve 35 años en el PSOE, lo lamento. Yo quería comentar una cosa que me tiene, bueno, que es una curiosidad. Hace poco leía, a mí me gustan leer las novelas, como me parece que también alguna vez lo hemos comentado, novelas de espías, bestsellers estos americanos, de vez en cuando sale alguno bueno, ¿no? Y concretamente, últimamente, yo llevo sospechando que los escriben tíos por encargo de la CIA. Porque hace poco leí una que se llama Estación Damasco, de un tal David McCloskey, que narra lo que ha sucedido, cosa que era bastante imprevisible, por lo menos de una manera tan inmediata como se ha producido en Siria. Hombre, no es que exactamente narra la caída de Assad en una blitzkrieg como la que se ha producido, un golpe como el que se ha dado, sino que, pero sí que en definitiva anuncia claramente, y además porque en la novela se utilizan los nombres propios, es decir, se utiliza a Assad, etcétera, etcétera, y a los familiares de Assad y tal. Y la tesis fundamental de la novela es que corruptia óptima, máxima, péxima, ¿no? Es decir, que al final es la propia corrupción del propio sistema, de la propia familia de Assad, etcétera, la que inevitablemente lleva a la caída y al triunfo de lo que también llaman en la novela rebeldes, ¿eh? Ya. Obviamente luego hablaremos de quiénes son, que no son precisamente desconocidos, ¿no? Pero en fin, eso lo he leído en alguna ocasión también, en una novela de David Silva, hablando sobre el tema de las intervenciones de Putin en la cibernética del resto del mundo y prácticamente me acuerdo de una que anunciaba más o menos la guerra de Ucrania. En fin, llega un momento en que dice, oye, estos tipos tienen más información de la que luego hacen valer en la política de los Estados Unidos, ¿no? O les hacen llegar la información que requieren para crear un estado de opinión, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Jesús, bienvenido, buenas noches. Bueno, por fortuna no hay secreto, ni espía, ni nada en lo que vamos a contar ahora. Usted sabe que llevamos unos días hablando de la Clínica Santo Domingo de Ana Baloy en Madrid, que es una clínica muy singular porque lo que hace es, por así decir, coger el concepto de salud y el concepto de estética, juntarlos, ¿verdad? Hacer un cóctel bien mezclado y servírselo al paciente para hacer un poco de todo, porque hay micropigmentación, implantes dentales, tratamientos faciales, todo con el mismo criterio de calidad. Y esta noche con nosotros está Ana Baloy. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti, faltaría más. Hay una cosa que me tiene a mí intrigado, que es el asunto de la micropigmentación, porque además es una técnica sobre un asunto particularmente delicado, es decir, si no me equivoco, fundamentalmente de lo que se trata es de intervenciones de reconstrucción después de un cáncer de mama, por ejemplo, reconstruir la areola. Así es, así es. Eso va a ser complicadísimo. Bueno, sí, es un tema un poco delicado porque nuestros pacientes vienen de un proceso muy delicado y en la clínica lo que intentamos es devolverle la confianza a esa mujer y lo que hacemos es reconstruir la areola. Hacemos una micropigmentación en 3D y simulamos lo que era la areola anterior con la micropigmentación. Vale, ¿y la micropigmentación se hace exactamente cómo? Es con trabajamos con unos pigmentos, jugamos con los colores y dibujamos lo que era la areola anterior. Hacemos un juego con la micro de colores, profundidad, hacemos sombra y simulamos lo que era el pecho anterior. Joder. No, me deja. Es que sí. Es un trabajo fino. Además, sí. Además de esto, que la verdad es que es un mundo, en fin,
fascinante. Vosotros tenéis un abanico de propuestas enorme. Me llama la atención sobre todo lo diverso, es decir, desde los implantes dentales, el rejuvenecimiento facial, qué sé yo, un poco de todo. O sea, quiero ser más guapo, me voy a ver a Clínica Santo Domingo. Claro. Sí, tenemos una unidad dental de medicina estética y también nutrición, pero en la estética yo soy la encargada de la micropigmentación. Hacemos micropigmentación de cejas, de ojos, de labios, hacemos capilar, y en el tema de los pechos, para las mujeres que han pasado el cáncer, tenemos un lema en nuestra clínica: páganos con una sonrisa, lo que hacemos gratuitamente a esas mujeres. O sea, que todo Santo Domingo funciona como una clínica total, o lo más total posible. Exacto, te quieres poner más bello, mejor, pues visita Clínica Santo Domingo. Y de lo que estamos hablando es no solo de estética, sino de medicina, al final. Sí, exacto. En el tema de la medicina, nuestros médicos están con el tema de rellenos, botox, la toxina, hacemos vitaminas faciales. Es un sinnúmero de tratamientos. En nutrición trabajamos con los balones gástricos también. Vitaminas faciales. Sí. ¿Eso qué es? Pues son cócteles de vitaminas para el tema de la línea de expresión, ayudamos con el tema de las manchas, grasa, la piel grasa, simulamos un poquito ahí para equilibrar la grasa, o sea, tenemos de todo. Oye, ¿tu cliente tipo cómo va? Es decir, ¿llega alguien y dice, estoy muy disgusto conmigo mismo y me quiero dar un cambio? ¿O llega alguien con un problema específico y te dice, necesito... A ver, la dentadura más razonable me lo puedes hacer? ¿Sabes qué pasa en nuestra clínica? Que como tenemos varias unidades, el paciente o el cliente va por X y termina haciéndose otras cosas porque tenemos de todo. O sea, en el tema de la odontología tenemos de todo, desde una limpieza... Que llame al teléfono de que sale mejor que al tuyo. No. Porque Jesús es verdad que tiene un aspecto juncal y fresco, pero no es todavía porque haya pasado por aquí de casa. No, eso es porque quieren una cita con nosotros. Claro. Entonces, pues eso, suelen ir en cuanto a dentar, normalmente se suelen hacer, por ejemplo, las carillas, pues esas personas que ya tienen las carillas dentales, pues igual quieren un poquito de aumento labial, ¿no? Entonces es un tratamiento que ayuda al otro. Joder, ¿tenéis de todo? Sí, tenemos. ¿Cuánta gente trabaja y cuántos médicos tenéis? Pues tenemos alrededor de 10, 12 médicos. ¿Sí? Sí, cada unidad. Tenemos varios, sí, porque pues eso, nutrición son varios médicos, en medicina son varios, odontológicos son varios. Y yo, por ejemplo, pues me encargo de lo que es la micropigmentación. Específicamente. ¿Cuándo empezaste con la micropigmentación? Pues tengo más o menos 10, 12 años. Tengo 25 en España, la mitad. Porque es una tarea que pasa que estudiar mucho, ¿eh? Sí, he estudiado, sí, me encanta. Sobre todo el tema de la micropigmentación de areola, porque sobre todo para la mujer, verse otra vez en el espejo ayuda bastante. Verse reconstruida enteramente, claro. Claro, no es como más, te da más seguridad, ¿no? Entonces, absolutamente. Eso cuando te da un abrazo a esa persona que se ve en el espejo es muy gratificante. Sí. Bueno, ya conoce usted un poco mejor qué es eso de Clínica Santo Domingo de Ana Baloy, que le contamos a usted con tanta frecuencia, y además ya la conoce a ella. Y ya ha visto lo que es, o sea, es un clinicón. Bueno, para ya lo siguiente es llamar. Ahí tiene usted el teléfono o la web, en la que puede entrar, clínicasantodomingo.com, Clínicas Santo Domingo, en plural. Y mirar y preguntar. Exacto. Ana, gracias mil. Gracias por invitarme. Faltaría más. No, y tenemos que volver a quedar un día para seguir hablando de estos tratamientos y estas cosas, porque de verdad que hoy las ciencias se adelantan. Joder. Sí, ayer esperamos. Gracias mil. Nos Gracias. Vamos a la publi, y a la vuelta de la publi vamos a ver lo de Siria. Tenemos esperando a Alexandre del Valle, gran geopolítico francés, pero... se llama del Valle, porque es de origen italiano y habla español perfectamente, en fin, usted ya lo conoce. De aquí para preguntarle cómo lo ve él. En este momento todo es niebla, que nos dé alguna clave para ver si entendemos lo que ha pasado y sobre todo lo que puede pasar. Pausa y enseguida lo vemos. 22:08, casi 09, 21:09 en las Islas Canarias, y vamos a ver qué ha pasado en Siria. Bueno, lo que podamos ver, porque de verdad que el ambiente está muy confuso. Tiene usted, por cierto, en el Telegram de Julio Ariza lo que han dicho los iraníes, lo que han dicho los rusos. Es muy llamativo, ¿eh? Es decir, aquí no ha habido nadie para arropar a Bashar al-Assad.
de los que se supone que eran sus principales aliados. Algo se está moviendo detrás, no sabemos exactamente qué es. Desde luego, o sea, olvídese usted de que vayan a poner una república democrática liberal en Siria los yihadistas estos. O sea, eso aquí también uno escucha cada cosa de verdad que es para no creárselo. Pero bueno, a ver, breve resumen de la situación y enseguida con Alexandre del Valle a ver hasta dónde profundizamos. La ciudad de Damasco ha sido liberada. Con esta frase, los rebeldes sirios anunciaban la caída del régimen de Bashar al-Assad. El presidente sirio huyó rápidamente de la capital en avión y en estos momentos se encuentra refugiado junto a su familia en Rusia. Con esta ofensiva relámpago lanzada por yihadistas y rebeldes, terminan más de 13 años de guerra civil. Un régimen que durante años ha estado apoyado por Rusia y otros socios internacionales como Irán o Hezbollah. Los rebeldes dicen defender una transición política pacífica. El primer ministro asegura que no abandonará el país y que está dispuesto a cooperar con ellos. Pero lo cierto es que en estos momentos reina la incertidumbre en Siria. Horas después de la caída del régimen de al-Assad, se siguen viviendo momentos de celebración, pero también de miedo por lo que pueda pasar a partir de ahora. En muchas ciudades aún se siguen produciendo saqueos y las tiendas y oficinas siguen cerradas. Este lunes, un convoy con 26 ciudadanos españoles, sus familiares y personal de la Embajada de España en Damasco han abandonado Siria cruzando al Líbano. Ahora los rebeldes se enfrentan a la reconstrucción del país. Para ello, han anunciado la creación de una autoridad de transición encabezada por Mohamed al-Bashir, un simpatizante de los yihadistas. Para empezar, ha asegurado que el nuevo gobierno no interferirá en la forma de vestir de las mujeres y que arrestará a los que propaguen las diferencias sectarias. Pues ya pueden empezar por Alepo, donde ya se está dando instrucciones a la mujer que pasa por la calle que a taparse la cabeza de inmediato. En fin. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Don Alexandre del Valle, mi querido amigo, muy buenas noches. ¿No está todavía? Que no lo vaya a pasar como esta mañana con Luis en la radio. Bueno, pues en cuanto esté, por favor, que entre... Bueno, ¿alguien tiene una primera impresión que sacar como aperitivo? Yo, si quieres, te cuento más o menos lo que creo que ha pasado, ¿no? Es decir, que yo creo que lo que ha sucedido es que han aprovechado digamos, la menor fuerza de Rusia y Teherán por estar metidos en otras historias, y Hezbollah, sobre todo Hezbollah, que ha abandonado el Golán y han ido hacia el oeste, digamos al sur del Líbano, y por tanto eso que era la fuerza que más contenía, ayudaba a Bashar al-Assad a contener a los rebeldes, pues de repente ellos han visto que estaba, digamos, el camino libre y han tirado para Damasco y no han parado, ¿no? Entonces yo creo que ha pasado eso, por un lado. Luego, por otro lado, ha pasado también que, como decía antes, corrupto máxima óptima, en definitiva, la corrupción del propio régimen de Bashar era cada vez mayor, ¿no? El sistema de inteligencia que tenía, etcétera, todo eso, ya te digo antes, por lo menos en la novela que yo leí y en algún otro libro que he leído de Bashar, pues la verdad es que era tremendo, cada día peor, ¿no? Y por lo tanto, pues tenía que suceder. Luego, además, en 13 años de guerra civil, pues no lo soporta nadie, ¿no? De alguna manera tenía que terminar también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que aquí se ha quedado una gente que, en definitiva, por un lado, no están unificados, son varios grupos terroristas. Es verdad que el líder, el tal Jolani se llama, que se parece mucho a Fidel Castro, no sé si lo habéis visto. Y a Zelensky. Y a Zelensky. Es igual, además lo han customizado igual. Yo lo veo más a Fidel, pero bueno, en definitiva... Es un asesor de imagen en Washington o en Londres o así. Pero claro, este es el creador, el fundador de un grupo que tuvo mucha importancia al principio de la guerra, que se llama Al-Nusra, que es un heredero de Al-Qaeda. Al-Nusra, efectivamente, es una heredero de Al-Qaeda financiada simultáneamente por Turquía y Arabia Saudí. También por el Califato Islámico, el Califato Islámico, sí, pero eso de al-Baghdadi, ¿no? Al-Nusra le hizo la guerra al Estado Islámico, efectivamente. Sí. Y por tanto, lo que yo he leído de ellos es que más bien en cuanto al contenido, por así decirlo, no ideológico, sí, porque es ideología, al fin y al cabo, al margen de religión, son sunitas salafistas, fundamentalistas, etcétera, pero muy parecidos a los talibanes. Luego esto de que van a ser democráticos y que van a tener un comportamiento, por lo pronto, el comportamiento de las dos principales líneas que han triunfado, que son Al-Nusra y Al-Baghdadi, son
los dos los que han hecho las matanzas de cristianos en Alepo, etcétera. Claro, es que este es un tema muy interesante, conviene recordar con lo que estamos jugando. Vamos a ver, que una buena parte de los grupos yihadistas que operan en el escenario del Próximo Oriente lo promueven los norteamericanos ya es una evidencia, lo sabe todo el mundo. Y desde su punto de vista es lógico también, ¿eh? Vamos a, en fin, perder prejuicios morales. Aquí con los benimerines, Alfonso X el Sabio pagaba una facción y pagaba la otra para que se enfrentaran entre sí. Esto es un poco lo mismo, ¿verdad? Bueno, que al final la política funciona de esta manera. Claro, yo eso lo puedo entender como jugada política, pero me cuesta muchísimo más tragar para de repente todos los discursos de llegar a la democracia siria. O sea, de verdad, en fin. ¿Por quién nos tomas? ¿Por quién nos toman, Óscar? Claro, pasó lo mismo por tontos. Nos toman por tontos, por imbéciles. Pasó lo mismo con la primavera árabe, no sé si os acordáis. Pues claro, iba a llegar la democracia y tal, y mirad cómo está la región. Cada vez peor, ¿no? Bueno, llegó la democracia a Egipto y el resultado del voto democrático fue que ganaron los hermanos musulmanes. Claro, es que al final la realidad es la que es. Efectivamente, pero llama la atención la propaganda de toda esta gente. Tú ves los medios progres y todos empiezan diciendo que este señor que se ha ido al-Assad era un dictador, que lo era. Pero los que llegan no son menos dictadores, de hecho yo diría que son bastante peores, ¿no? Entonces, después te ponen, esto es de manera recurrente, las cárceles de esta gente y las terribles cárceles de Al-Assad. ¿Y qué creen que va a pasar con estas cárceles de aquí al futuro? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los cristianos? La comunidad cristiana tenía más de 150.000 componentes cuando se inició la guerra civil, cuando ocuparon Alepo, al que se refería antes José Javier, y cuando esta gente que entra ahora mismo en el poder se hizo con Alepo, cuando se fue quedaban 20.000 cristianos. Es decir, los cristianos con Al-Assad han vivido en una situación de igualdad, han vivido una situación de relativa libertad, la que se puede vivir en un régimen como el de Al-Assad, y ahora mismo cualquiera, estoy convencido, porque la estrategia, lo decías tú, Jesús, es la misma que los talibanes. Cuando llegaron los talibanes también decían lo mismo. Esto va a ser una transición pacífica. Bueno, ¿cómo está la mujer? ¿Y cómo están los cristianos en Afganistán? Están desaparecidos porque, si confiesas tu fe, te asesinan directamente. Y eso es lo que va a pasar aquí. No va a haber más presos en las cárceles porque no va a ser necesario las cárceles. Se van a cargar a todo el que no piense como ellos. Aquí la perdón, que tenemos ya a Alexandre del Valle. Sí, está ya. Don Alexandre, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va eso? Hola, buenas noches. Qué alegría saludarte. Bueno, para tratar de orientarnos, yo casi empezaría por el principio, es decir, ¿cómo ha sido posible esto a nuestros ojos de repente en el curso de unos pocos días? Primero de todo, el ejército sirio estaba muy cansado y muy pobre, la gente estaba muy mal pagada, entonces ya esto cuenta mucho. Segunda cosa, con la ley americana totalmente injusta para el pueblo, que se llama la ley César, era imposible desde el final de la guerra civil, imposible reconstruir a Siria porque una ley extraterritorial americana totalmente ilegal desde el punto de vista de la ONU, esta ley extraterritorial daba imposible la reconstrucción, podía castigar cualquier entidad privada o pública que quisiera invertir en la economía siria. Había un embargo total, entonces la pobreza ha contado mucho para hacer caer este régimen. Otra cosa, el error fatal del Hezbollah después del 7 de octubre de 2023 fue de meterse en el conflicto y de ser solidario totalmente del Hamas y de atacar a Israel. El ataque del Hezbollah a Israel por ser solidario del Hamas, que no era su amigo. Durante la guerra civil, Hamas era con los rebeldes sunitas, mientras el Hezbollah defendía el régimen sirio, pero para la lógica existencial del Hezbollah tenía que jugar su papel porque la justificación del dominio iraní en Líbano es la lucha contra el sionismo. Entonces el Hezbollah estuvo más o menos estuvo un poco trampolado en la defensa de los palestinos y del Hamas. Fue algo muy, muy grave para él porque provocó una
un ataque terrible de Israel contra el Hezbollah, que estaba preparado desde mucho tiempo, pero buscaban el kairos, el momento justo. Claro, el momento oportuno. Entonces, y esto fue fatal para el Hezbollah, pero también para las redes iraníes y las redes chiitas iraquíes y todas las milicias chiitas del eje iraní fueron castigados de manera muy fuerte por los misiles israelíes y también parcialmente el ejército sirio. Entonces, la pobreza del ejército, el cansancio de los alawitas, que pagaron muy caro, porque los alawitas es una secta chiita laica del presidente Bashar al-Assad, y fueron los que más perdieron soldados después de las milicias chiitas, perdieron muchos soldados, el cansancio, la pobreza, más la conjuntura de la guerra Israel-Gaza al cual se metió el Hezbollah, provocó una oportunidad fantástica para Israel para pegar muy fuerte al eje pro-chiita, aunque jamás sea sunita, hace parte de este eje, y el Hezbollah cometió el error de meterse. Todo esto provocó una caída probable del régimen y, último aspecto, hubo un negocio, hubo un deal entre Rusia y Turquía, y es un deal parecido al deal durante la Guerra Fría. Hubo los acuerdos de Astana entre Irán, Turquía y Rusia, y había siempre un contacto para entenderse, estar de acuerdo de no estar de acuerdo. Era lo que se decía sobre el deal, porque Turquía y Rusia tienen intereses diferentes en Libia, en Siria, en Azerbaiyán, pero se entienden porque no están de acuerdo y están de acuerdo de no estar de acuerdo. Pero el problema es que Turquía no pudo controlar totalmente el HTC, el Hayat Tahrir al-Sham, el movimiento de Julani, que es un movimiento de ex-jihadista, y este tipo de movimiento jihadista salafista es muy difícil hacer un acuerdo que no rompen, porque en su mentalidad de taquía y de jihadismo salafista nunca hacen la paz con un infiel. Hay que recordar al espectador que taquilla es no diré un precepto, pero en fin, sí es una norma dentro del ámbito musulmán que le faculta a uno para mentir. Si está defendiendo, por así decir, los principios con esa mentira. Básicamente consiste en eso. Y segundo aspecto, la hudna no es nunca un acuerdo de paz total. La hudna es un acuerdo momentáneo que puede siempre estar roto, porque un salafista, aunque haga un acuerdo con un musulmán que no es salafista, para el salafista es un infiel. Es un takfir, efectivamente. Sí, señor. Entonces se puede romper el acuerdo. Entendido. Y lo que se sabe ahora de gente muy bien informada, como mi amiga siria Randa Kassis, con la cual he escrito el libro El caos siriano, ella que hace parte de los acuerdos trilaterales, es ella que inventó el principio de Astana, los meetings de Astana. Ella me dice que la Turquía traicionó claramente a Rusia porque entrenó estos yihadistas en el norte-oeste de Siria desde los acuerdos de 2017, y en vez de desarmarlos les dejó rearmarse. Esto fue una traición, pero no quería que el HTC tomara toda la Siria. Había un acuerdo con los rusos para hacer una especie de división del país, y después Julani hubo más lejos de lo que era previsto, y de toda forma, último aspecto, Rusia estaba muy desilusionada de Bashar al-Assad, que no quería hacer un acuerdo con Turquía porque él no quería aceptar un Kurdistán y no quería aceptar tampoco, y menos, un protectorado turco en el norte de Siria, que podría reemplazar la población kurda por la población de los refugiados, 3 millones de refugiados sirios sunitas, porque para Bashar al-Assad estos son sunitas. Él era muy contento de haber echado a una grande parte de los oponentes sunitas. Entonces no le convenía a Bashar al-Assad este acuerdo de hacer volver los refugiados sunitas sirios de Turquía, que Turquía no puede aguantar más, porque Turquía es un país muy xenófobo, muy racista, muy racial, muy nacionalista, y los aliados de Erdogan
en el Parlamento turco son los nacionalistas fachas del MHP. Y este movimiento panturquista es muy étnico, muy racial, muy nacionalista turco y muy antiárabe. Entonces, para Erdogan es muy importante poner estos refugiados en el norte de Siria y necesita un acuerdo. Y el hecho de que Bashar al-Assad no aceptó el acuerdo, a pesar de que su amigo ruso le pedía de hacerlo, fue fatal también para él y Rusia abandonó. Y realmente, para concluir, sabemos ahora con prueba que Maher, el hermano de Bashar al-Assad, el jefe del ejército, luchó bastante hasta lo que podía, pero después, dándose cuenta de que no se podía tener un apoyo ni de Irán, que también era muy desilusionado, ni de Rusia, él dio la orden a su ejército de no combatir. Los islamistas no han conquistado a Siria. Es el ejército sirio que se ha autodestruido y han aceptado, bajo un acuerdo turco-ruso, hubo una orden para no combatir. Perdón de haber sido muy largo. No, me parece, Alexandre, te lo agradezco infinito. Lo único que no te preguntaré, si acaso la semana que viene, porque ahora sería una pregunta suicida, es qué va a pasar ahora, porque me parece que no lo sabe absolutamente nadie. En todo caso, esta reconstrucción de paisaje que has hecho nos ha ayudado a entender todas las fuerzas en presencia, ¿verdad? Y el comportamiento llamativo. Pero sabemos más o menos lo que va a pasar en los futuros meses y semanas. Libia, ¿no? Va a pasar un caos, porque el ejército sirio nacional, el ANS, Ejército Libre Sirio, la ANS, que es concurrente del HTC, va a querer atacar a los kurdos porque ellos son los que más Erdogan controla. Y este ejército siriano libre, que ahora se llama el Ejército Nacional Sirio, que es el ejército ex-rebelde, va a tener que luchar con los kurdos. ¿Qué va a hacer América? América, que tiene 1000 soldados en Kurdistán sirio, no puede totalmente abandonar a los kurdos. Y los kurdos tienen el cuarto de Siria, tienen el petróleo y el algodón, tienen los recursos nacionales más importantes. Al oeste le queda solamente las drogas, como el Captagón, etc. Entonces va a ser muy seguro una lucha dura entre los kurdos y, de otra parte, los rebeldes más pro-turco, porque Turquía quiere terminar con estos kurdos. La multiplicación del caos. Alexandre del Valle, gracias mil por estar esta noche con nosotros aquí en el Gato. Gracias, de verdad. Bueno, el paisaje es así, es decir, ahora hay un montón de fuerzas en presencia, con lo cual, solo una cuestión, por recordar lo elemental, la diferencia suní-chií es una diferencia básica del Islam desde el siglo VII. Hay dos facciones que se separan por la herencia de Mahoma, la de Abu Bakr y la de Ali, por eso se llama alíes también, ¿verdad? Y llevan así desde el siglo VII. La facción chií al final termina radicándose muy fundamentalmente en Persia o Irán, ¿verdad? Y los suníes son la inmensa mayoría, más del 80% de la población musulmana es suní, y el otro 20% menos en realidad son. Lo que sucede es que ahí en medio estaban los alawitas, que en principio ahora son chiíes, pero entonces no lo eran. Desde el año 1980 son chiíes sin duda, porque una fatwa del imán Khomeini los declaró herederos de Ali. Por tanto, claro, ahora sí que ya le ha rayado la gente la cabeza del todo. Porque uno dice alawita y piensa en Marruecos. No tiene nada que ver. No, alawita era Bashar al-Assad. Esto es otro alawi, claro. Y eso es un grupo dentro del complejo mundo sirio, que era bastante irrelevante hasta los años 90 más o menos, porque era un país enteramente laico. Había 3 países enteramente laicos de la posguerra, bueno, era 4, en Oriente Próximo, tenías Irak, estaba Siria, por supuesto, Egipto, que está como está, Libia, ¿verdad? Y luego Turquía aparte. Argelia también. No queda ninguno. Bueno, sí, en Argelia sí lo hicieron y el resultado fue una guerra civil que todavía continúa. Aquí hay un problema de fondo, en fin. A todos esos que han estado haciendo propaganda, y veía yo antes de salir para acá un canal de estos generalistas donde decían, bueno, miren que él se ha
occidentalizado, refiriéndose al líder de esta facción disidente de Al-Qaeda, bueno, de esta exención de Al-Qaeda, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Porque todos esos que están celebrando... Están blanqueando a los criminales como sucede aquí en España. Es un absolutamente. criminal que degolló a gente inocente y que lo seguirá haciendo. Y que lo seguirá haciendo y que impondrá las leyes más fundamentales del Islam en un país donde cristianos, suníes y chiitas convivían, en un país que hasta el año 2010 no tenía deudas con nadie. Y esto no es una apología al partido Baas, que el fundador fue... Que era un proyecto árabe, que recordemos que del Baas era Saddam Hussein y que lo funda el papá del señor Bashar al-Assad. Mira cómo está Irak ahora. Bueno, exacto, pero es que yo los escuchaba y yo decía, pero son tontos, ¿no se acuerdan? ¿No vieron lo que pasó en Libia cuando sacaron a Gaddafi? ¿No vieron lo que pasó en Irak? ¿Lo vieron? ¿Ah? Pues claro que lo vieron, pero es que yo estoy convencido de que el objetivo esencialmente Otra es ese. cosa es... Tú no puedes pretender... vamos a ver. O sea, nos vamos a ir al Mercosur de inmediato, se lo aseguro. Entre otras cosas porque aquí los pescadores van a quedar... En fin, sí, enseguida, Marcela. Hay una cosa que se llama Tratado Sykes-Picot, que es el tratado de reparto del Imperio Otomano de la Primera Guerra Mundial, entre Francia e Inglaterra. De ahí nace todo lo que conocemos hoy, de Irak, Jordania, etcétera. Bueno, la ha reventado. Desde que empieza la guerra de Siria era evidente, lo decía todo el mundo en el Pentágono, que hay que redefinir ese acuerdo para hacer otra cosa. Estamos en eso. Irak ya no es un país, son si acaso 3. Siria va a ser otros 3. Eso es. Bueno, y ese es el... Y algo, aquí están, disculpa Marcela, aquí están explotando todos los muertos que tienen en el cajón los Estados Unidos y su servicio de inteligencia. Porque Al-Qaeda es creado por los Estados Unidos. El ISIS es creado por los Estados Unidos después de la guerra. Estados Unidos ha estado aquí metido hasta el tuétano. Hezbollah creo que es el más autóctono, pero jamás también fue creado por los Estados Unidos con el apoyo de Israel para oponerse a la OLP. Y todos esos muertos que van dejando en el closet están saliendo y son los que van a terminar de desestabilizar esa región. Hay una cosa muy interesante, hay una cosa muy interesante que ha puesto manifiesto del Valle, que es la mala influencia de Erdogan, Turquía, me refiero, bueno, mala influencia, depende de cómo le digamos, ¿no? Y probablemente su amigo Zapatero. y la alianza de civilización. A mí me parece que está muy bien pegar en una colleja Zapatero, venga, cuéntanos. Sí, venga, cuéntanos. Aparece por ahí. Bueno, yo muy brevemente, porque creo que ya ha salido todo a la palestra y efectivamente creo que todo está muy confuso y apuntaba muy bien Óscar y lo comparto, que al final aquí no hay ni un bueno ni otro bueno, los dos son iguales de malos, el régimen que ha caído y estos son peores, Marcela, estos son peores. Sí, pero bueno, que son basura, si se me permite la expresión, los dos, porque al final con lo que quieren acabar es con Occidente y con los valores occidentales, que no los olvidemos, son antioccidentales, someten a la mujer, cercenan los derechos más básicos de la democracia, desestabilizan la paz de Occidente. Entonces, en mi opinión, creo que aquí va a jugar un papel muy importante Rusia y cómo se posicione finalmente o no, qué pase con el país, si finalmente se hagan dos Sirias o haya una guerra civil interna o no. Pero Marcela, estoy de acuerdo contigo. Israel sale muy fortalecido. Estoy de acuerdo contigo. Probablemente porque... por ahora. Bueno, se fortaleció cuanto más también, caos hay ahí en la región. Se ha quitado el frente Marcela, del también. Tienes razón, pero vas presa. Y te voy a decir por qué. Porque primero, nadie está destruyendo Occidente más que el propio Occidente. O sea, nosotros tenemos un puñal clavado en el pecho y nos lo estamos hundiendo nosotros. Yo también estoy de acuerdo Segundo, contigo, pero una cosa nosotros no tenemos que sentarnos a pensar si en realidad todo el planeta quiere vivir como nosotros vivimos. Probablemente haya civilizaciones, culturas que sencillamente no quieren vivir en democracia, no les interesa, no la entienden. Y entonces van y entonces ponemos al Shah de Irán y los Estados Unidos ponen al Shah de Irán y luego viene Francia y pone al Ayatollah Khomeini. No tienen por qué entender la democracia. A los neoconservadores en los años 90 les salió muy mal el intento. Ellos querían imponer la democracia por la fuerza de la espada y así salió, los 90. Los años 2000, y aquí estamos mucho más reciente. Pero si yo no voy tanto por ahí, sino como que es un enemigo común. A la postre eso es lo que sucede. Y luego ya, por terminar, creo que también va a jugar un papel trascendental la decisión que tome Trump sobre esta zona estratégica, que es una zona estratégica de Oriente Medio, y eso es una... Que ha dicho... Ya lo ha dicho, que no es su guerra. Que eso no es su guerra. Bueno, veamos qué pasa en las próximas semanas, que su guerra será porque crucial. han liberado el frente del Golán de Israel. Israel está mucho más cómodo, claro. Va a invadir los altos, etc.
etcétera. Veremos lo que pasa. Tenemos que ir a una cuestión de Mercosur y tenemos a Marcelo Gullo esperando. Marcelo Gullo, porque el tema del Mercosur lo estudia mucho. Sabe usted que hay un acuerdo Unión Europea-Mercosur que nos ha sobrevenido. Ya rápidamente los dos partidos del consenso, PSOE y PP, lo han alabado porque es cosa de Bruselas, y aquí ex Bruselas lux, que diría el clásico, ¿verdad? Pero la gente del campo ya anuncia movilizaciones para la semana que viene. Y ojo con el acuerdo pesquero, que reduce, bueno, o sea, es una cosa terrorífica. Así que aquí va a haber conflicto. Además de eso, resulta que a Marcelo le ha pasado una cosa muy divertida, que es que en una farmacia de allí, de Rosario, de su ciudad, le han puesto un cartel, ¿verdad?, reconstituyente hispánico con su carita. Una cosa, vamos a hacer una cosa, como soy 34 y hay que hacer una pausa sí o sí, para que no nos pille la pausa luego hablando con Marcelo, nos vamos ahora a la publicidad si os parece, y a la vuelta vamos con la cuestión de Mercosur y examinamos qué medida va a afectar al campo español. ...22:38, 21:38 en Canarias, quemando etapas, nos vamos a Mercosur. Antes, pasemos por Montes de Galicia, aunque solo sea para, yo qué sé, ver la vida con otro color, ¿verdad? Mira, seguro usted que va a haber un color maravilloso. Montes de Galicia es un restaurante que va hecho lo siguiente: coger la cocina tradicional gallega, los productos de toda la vida de Galicia, los sabores de toda la vida de Galicia, y empezar a construir con ellos otras presentaciones, otras formas de verlo. Lo que se va a comer usted lo está viendo plenamente, no hacen ninguna patochada de estas de nitrógeno, nada. O sea, una gamba es una gamba, un langostino es un langostino, la ternera es la ternera y el pulpo es el pulpo, y el albariño ni le cuento. Ahora, las presentaciones las está viendo usted ahí. La verdad es que es un sitio francamente bueno. Además tiene la ventaja de que está en zona anti-Almeida, es decir, usted puede aparcar en la puerta y está en Madrid, que es para no creérselo. En fin, Montes de Galicia, en la calle Azcona 46. Vámonos a la cuestión de Mercosur. Aquí qué ha pasado, aquí lo que ha pasado, vamos a ver, visto desde la perspectiva del campo español, que nos la han colado doblada, por decirlo en términos técnicos comunitarios. Miguel Gutiérrez nos hace el resumen. La Unión Europea y Mercosur han alcanzado un acuerdo de cooperación económica que, según datos de Eurostat, supondrá un intercambio comercial de 109.500 millones de euros anuales. La intención del pacto es potenciar el comercio mediante la eliminación gradual de aranceles sobre los bienes y servicios. Este acuerdo se hará realidad si los países de la Unión y de Mercosur lo ratifican. El campo español y europeo ve el acuerdo de libre comercio como una amenaza, ya que estos terceros países entran en el mercado dopados al permitirles la Comisión Europea no ceñirse a los mismos requerimientos que nuestros productos. Denuncian que se trata de una clara competencia desleal. Además, el sector cree que el mercado europeo será inundado por productos con precios más competitivos, pues los costes de producción allí son mucho más bajos. La Copa-Cogeca, que agrupa a 22 millones de trabajadores del campo europeo, se ha manifestado en Bruselas para decir no al nuevo acuerdo por el perjuicio económico que supondrá al sector primario. También se han reunido con los ministros de Agricultura de España, Italia, Francia y Polonia para transmitirles las consecuencias del pacto y pedirles que lo rechacen. Sin embargo, Planas está encantado con el pacto alcanzado. Fue una gran noticia la conclusión del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Es una asociación con un grupo, un bloque, el sexto bloque económico del mundo, 260 millones de personas, por tanto sumamos entre los dos más de 700 millones y con unas oportunidades comerciales, políticas y de cooperación muy importantes. Importantes porque se abren nuevos mercados para la Unión Europea, también para el sector agroalimentario, quiero subrayarlo. La campaña que lanza Copa-Cogeca dice ¿quién pagará la cuenta?, en referencia a los cientos de miles de toneladas de productos que entrarán a Europa desde América libremente, pese a hacerlo en las condiciones que acabamos de comentar. La coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, más conocida como COAG, ha criticado duramente el acuerdo. Esto supone un impacto, por poner un ejemplo, del 20% en la ganadería de más de 3.000 millones. La utilización de productos que no están permitidos en la Unión Europea y ya se ha visto para el engorde de los animales y otros tipos de fitosanitarios en agricultura, lógicamente supone una competencia desleal que arruina lo que es el agricultor y al ganadero. Lo mismo piensa la otra gran asociación, Asaja. Asegura que en el acuerdo no existe reciprocidad entre ambos mercados y que todas las promesas de la campaña de las elecciones europeas han sido olvidadas.
unas promesas que izquierda y derecha hicieron motivadas por el fuerte empuje del campo europeo en las calles. Por ello, anuncian que se manifestarán de nuevo ante el Ministerio de Agricultura el próximo 16 de diciembre, para que no se hiera de muerte al ya malherido campo español. Nadie sabe qué va a pasar. Las movilizaciones, ya digo, empezarán esta semana o la que viene. Aquí va a pasar de todo. Puede ser que, como siempre, el poder les meta un montón de billetes en la boca y se callen. Y les callen. Porque esto pasa también. Pero, en fin. Bueno, y visto desde el otro lado, ¿qué? Claro, según estaba viendo esta información esta mañana, hablándola con Miguel Gutiérrez, digo, pues hay que llamar a Marcelo. Claro. Para Marcelo Gullo, que es firme partidario de que el hispanismo se convierta en algo material, en algo concreto, pero claro, esto es lo mismo de lo que estamos hablando. Don Marcelo Gullo, mi querido amigo, ¿cómo estás? Mi querido amigo, estamos delante de un acuerdo que arruina, que es la ruina de los productores agrícolas, de los agricultores de Europa, sin ninguna duda, pero también es un acuerdo pésimo porque arruina a los industriales de la Argentina. Es decir, esto es un acuerdo pésimo por donde se lo mire, solamente beneficioso a la élite mundial, porque va a arruinar con el campo, que de eso se trata en Europa. Hay una planificación para terminar con la autonomía, ¿no es cierto?, agrícola, con la autonomía alimenticia de Europa, pero también arruina la industria argentina, porque la industria argentina, que no está en condiciones para hacer una apertura total de la economía, sobre todo teniendo en cuenta que el peso está absolutamente sobrevaluado, que vale mucho más que lo que puede valer con respecto al euro y al dólar. Quiere decir que este es un acuerdo donde los pueblos, ambos pueblos, de un lado y de otro, siempre pierden. ¿No? ¿Y quién gana? Bueno, gana una pequeña élite, se entiende que es la que hace grandes negocios en el mundo a costa del hambre de los pueblos. No se trata acá de un acuerdo justo para ninguna de las dos partes, es decir, uno analiza fríamente. Se trata de un acuerdo de 4 vivillos del mundo, ¿no es cierto?, que instalan un libre comercio en la idea de instaurar una nueva división internacional del trabajo, solo querida por ellos, contraria al pueblo, y solo conforme a un pequeño establishment mundial, ¿no es cierto?, que vive de esta globalización que han querido instaurar desde hace ya tiempo, ¿no es cierto?, a rajatabla contra los pueblos. Una nueva división internacional del trabajo. Con eso me quedo y me parece que eso va a ser el tema que ahora mismo vamos a poner en la mesa para debatir. Pero yo, antes de decirte buenas noches, que allí será buenas tardes, y darte un abrazo muy fuerte, quiero contar una cosa, lo más divertido del mundo que le pasa a Marcelo Gullo, que es ir a una farmacia y encontrarse con un reconstituyente hispanista con su cara. O sea, esto es... Ahí estamos. Hispano, del doctor Gullo Amodeo, reconstituyente. Escúchame o sea, ¿esto lo has pagado tú o qué? No, pero vos sabés que yo soy doctor y ahora me he convertido también en doctor en medicina. No. Estoy fabricando los mejores medicamentos para que los españoles, de una vez por siempre, se curen de la negrolegenditis, que es una enfermedad, esta negrolegenditis, que te arruina el cerebro, pero marchita, te come el cerebro porque no te deja pensar. Y del otro lado del Atlántico, cuando viene la negrolegenditis, es decir, del lado donde estoy ahora, yo estoy ahora en mi ciudad natal de Rosario, nos crea un odio a España. Es un virus terrible. Y yo inventé 3 frasquitos, 3 volúmenes, 3 jarabes que creo que son fabulosos. Así que ahora también soy doctor en medicina. O sea, tienes el vigorizante, estoy viendo ahí, para que lo vean en aquella pantalla, lo ve mejor. ¿Cómo se llama? Tienen 3 nombres. Primero, Madre Patria, ¿sí? El segundo se llama Nada por lo que pedir perdón, y el tercero, Lo que América le debe a España. ¿Qué es el vigorizante? Roja y azul celeste. Oye, lo puedes pegar Navidad a Reyes, ¿no es cierto? Y es fabuloso. Ahora me tienes que presentar al que te ha puesto la carita con una pajarita que pareces Carlos Gardel, pero dentro está fantástico. En fin, bueno, cosa tradicional. Porque es mi nueva faceta de médico de los... Está genial. Hoy vamos a recordar que ha aparecido en francés la traducción del libro de Marcelo Gullo, Nada por lo que pedir perdón. Allí ha aparecido con otro título específicamente pensado para el público francés, porque fundamentalmente habla de los que sí deberían pedir perdón, que son los ingleses, claro, porque los franceses al final van a la suya, ¿no? Pero en todo caso, oye, esto es una pica en Flandes, o en París en este caso. Enhorabuena, ¿eh?
La verdad que sí, porque no nos olvidemos, querido amigo, que Francia ha sido también la patria de la leyenda negra, sí. La patria de la leyenda negra ha sido Inglaterra, sí, sí, pero también Francia, que con eso quería aniquilar culturalmente a España, y no nos olvidemos que el hombre común de la calle, o desde el hombre común de la calle hasta el tipo que va a la universidad, es negro legendario. Es decir, cree que sí, que España fue a América a robar, matar y asesinar, que España cometió un genocidio. Entonces, que aparezca un libro que diga que todo eso es falso es muy importante para comenzar a desmoronar la leyenda negra en Francia. Doctor Gullo, vamos a tomarnos unos frascos, vamos a cambiar, además del vino, vamos a añadir unos frascos de esos reconstituyentes del doctor Gullo Modeo. Marcelo, un abrazo muy fuerte. En mayo te llevo 3 frasquitos y uno para cada uno de la mesa. Fenomenal. Un abrazo fortísimo, buenas noches. Fuerte abrazo, fuerte abrazo, fuerte abrazo. Bueno, Marcelo Gullo, que usted que volvió, cuando vuelva a España volverá aquí a la mesa. Tema, División Internacional del Trabajo, efectivamente. Bueno, yo creo que más que eso, a mí lo que me parece es que no se puede establecer una integración de mercados, por ejemplo, cuando se produjo la entrada de España en la Unión Europea y Portugal, etcétera, sin que previamente se haya establecido una homogenización de condiciones, en el sentido de que se produzcan a los mismos costes, con el mismo valor de dinero, con las exigencias medioambientales de producción en la agricultura, etcétera, exactamente igual, y con la cesión en cuanto decías tú la pesca, es decir, de terrenos de calado que fueran más o menos homogéneos. Aquí lo que hay es una asimetría total, ¿no? Hay una asimetría total que, por otro lado, no favorece en nada a los costes en cuanto a Europa, puesto que son mucho mayores en todos los aspectos, y luego en casos como el de la Argentina, que al final, pues es verdad que Milei ha consolidado, digamos, los grandes números, la macroeconomía, etcétera, pero lo que tiene que consolidar es la producción, lo que tiene que consolidar es la inversión allí. Y lo que tiene que consolidar, por tanto, a él no le viene bien la apertura de repente de las fronteras para abaratar productos de importación. Eso lo va a impedir que se produzcan inversiones, que es lo que él necesita, inversiones en la Argentina, ¿no? Yo creo que en general, hombre, ¿hay algún aspecto positivo? Pues probablemente sí. Para algunos productos españoles, la supresión de aranceles de entrada en algunos países americanos sí es importante, en el tema del oliva, en el tema del aceite o de alguna otra cosa, ¿no? Pero en general yo creo que el problema es la asimetría de mercados, que para producir una integración de esta manera, de la noche a la mañana, pues me parece que es por lo menos una temeridad, ¿no? Marcela, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que efectivamente comparto lo que ha dicho Jesús, esas cláusulas espejo, ¿no?, que tanto se han demandado por los ganaderos, de exigir exactamente lo mismo que exigen a nuestros ganaderos y agricultores a estos países que importan a la Unión Europea. Yo creo que esa es la clave, porque es lo que trae de facto esta competencia desleal contra la que no puede competir. Y apuntabas, me ha parecido muy interesante al inicio, José Javier, hablabas de la puntilla, ¿no? O sea, ya era lo que le faltaba después de casi la muerte que están sufriendo nuestros ganaderos y agricultores, este tipo de normas, porque no olvidemos que, por ejemplo, el tomate de Marruecos ya es productor por encima, se consume más en Europa por encima del español desde hace unos años, y el primer trimestre de 2024 ya lo ha superado, me parece que en un 19% en ventas. Entonces, esto es gravísimo, que a otros países que no exigimos los mismos controles que nosotros, como bien apuntaba Jesús, pues nos estén llevando la delantera frente al daño que producen nuestros ganaderos y a nuestros agricultores. Y luego, por otro lado, a mí también me gustaría recordar que esta situación está siempre en connivencia en la Unión Europea, sin que efectivamente nos incorporamos a la Unión Europea, no es, España pertenece a la Unión Europea, pero al final este acuerdo se toma sin la opinión de los españoles, sin la posición de los agricultores y los ganaderos, ¿no? Y a la postre somos nosotros los más perjudicados. Y yo no creo que va a ser solo a un nivel del productor, sino también del consumidor, que también podemos verlo reflejado tanto en el propio consumo del tipo de alimentación que vamos a tener o no, según las exigencias que se le pida a estos productos extranjeros. Y esto lleva pasando desde el Pacto Verde en la última legislatura, y ahora ya, pues como bien apuntabas, lo que faltaba, el acuerdo de Mercosur. Bueno, esto es una consecuencia más también del voto que se da en Europa, ¿no?, que parece que no tiene un significado, y sí lo tiene, muy importante. Von der Leyen, la verdad es que indigna, ¿no?, en ver cómo afecta esto a nuestra gente, a los ganaderos, a los agricultores de Europa,
y por supuesto de España, y que von der Leyen, que es una de las grandes ejecutoras de este acuerdo, diga que todos ganan. Es vergonzoso también escuchar al ministro, se supone que de España, decir que es una magnífica, una gran noticia, ¿no? Es como un insulto a la inteligencia, si es un insulto a la capacidad de mucha gente que viven de esto para seguir viviendo, ¿no? Pues como han vivido sus antepasados y como todos deseamos que sigan viviendo, ¿no? Es decir, es un insulto, lo decís vosotros, tú, Marcela, es una puntilla, pero es la penúltima. Es decir, las asociaciones de ganaderos y agricultores también lo definían como traición y también es la penúltima, es una tras otra, pero José Javier al principio también ha introducido un elemento que a mí me parece importante y es que las subvenciones y las ayudas que se han dado en estos años a la ganadería y la agricultura tienen mucho que ver porque al final es aquieta, pero es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Decían, creo que han convocado una manifestación para el 16 de diciembre, pero al poder, a las élites a las que se refería Marcelo Gullo, les da absolutamente igual que vengan a Madrid, se manifiesten un día y al día siguiente se vuelvan a sus sitios porque tienen que trabajar. Da lo mismo, o toman medidas más drásticas o esto... No hay una cosa, perdona, Pedro Luis, que apuntabas muy interesante, que denunciaba hoy Vox en el Parlamento Europeo, la diputada Mireia Borràs, que hablaba de esta negociación a puerta cerrada, ¿no? Que desde el año 2019 al parecer no hay movimientos, yo solo he visto la intervención, no he podido comprobarlo por mis propios medios, pero solo hay movimientos del posible pacto entre estos países de negociación desde el año 2019, que estén registrados, ¿no? Y desde entonces no ha habido ninguna negociación hasta que esta señora pisa Asunción y ya de repente, pues aquí parece que hay un pacto, ¿no? Entonces, yo creo que eso también hay que recordarlo y hay que traerlo a la palestra, que al final en Europa todo se hace a espaldas del pueblo y a espaldas de las naciones. Es interesante que este acelerón ponerlo en relación con la llegada de Trump. Porque con la llegada de Trump hubo muchos acuerdos de libre cambio que quedaron suspendidos. Recuerde usted tanto el Pacífico como el Atlántico. Y es interesante este acelerón de la Unión Europea, como tantas otras cosas. Me imagino que para complicarle un poco más el terreno. Cerramos tema, Pedro. Vámonos a Rumanía, hablando de Europa. Ni en Quito ni en Bogotá se va a comer jamón ibérico navarretinto más barato. Y aquí en España no vamos a comer el kilo de mango, que allá en Venezuela nosotros agarramos una piedra y le caemos a pedradas a los árboles y comemos mango. Ni aquí en España se va a comer el kilo de mango a 2 euros, que es lo que cuesta cada mango. Luego, el Mercosur es un club, pero ahí es parecido a la Unión Europea en el sentido de que es el club la Unión Europea es el club de Alemania para temas, ese es el club de Brasil. ¿Okay? Ahí el que tiene fuerza es Brasil. El resto son mirones de palo. Y lamentablemente, o por fortuna, la vez pasada también tuve esta discusión precisamente con don Jesús Trillo. Pero yo siempre me pregunto, si estoy ante algo, ¿para qué sirve? Pregunto, ¿para qué le sirve la Unión Europea a España? ¿Para qué sirve? ¿Para joder a los agricultores y a los ganaderos? Si es así, yo creo que muy y al útil sector no es. automovilístico, y así podríamos hacer una lista el sector de automoción pedía, está muy satisfecho con el acuerdo y lo que pedían es rapidez a la hora de ratificarlo. El sector de automoción para exportar. Efectivamente. Claro, bueno, sí, pero para imponernos los coches que tenemos que conducir no tienen tanta prisa. Pero... En fin. De todas formas, Pedro tiene, no por volver a la cuestión, pero desde luego imagínate una España mandada por Sánchez y sin estar en la Unión Europea. Eso es otro problema. No, ese es el problema. Jesús Trillo. Bueno, Jesús, yo te voy a hacer una pregunta. ¿De que nos ha salvado la Unión Europea a la fecha? Por lo pronto de nada. Pues por lo pronto de nada. Mire, yo lo dije aquí una vez. Yo creo que sí. Yo lo dije aquí una vez cuando era la redacción abierta de la mañana. Hacen informes de la amnistía favorables. Y el cónsul de España en Caracas me consiguió por LinkedIn y me dijo, estoy de acuerdo contigo. Después me ayudó con un trámite por allá. Señor cónsul, muchísimas gracias. Y no lo conocía de nada, pero yo dije, mire, Europa odia a España por lo menos desde Trento, desde el concilio de Trento. No confundas Europa con la Unión Europea, Pedro. Yo creo que es un error. La Unión Europea
para mí es el enemigo. ¿Y qué nos ha dado? No lo sé, pero nos ha robado la soberanía. Y además, como tú bien decías, Marcela, sin debate previo, porque yo me acuerdo todavía, el Partido Popular, creo que fue Isabel Tocino la que dijo a propósito del Tratado de Maastricht, aquí no hay que votar nada porque ya nos votaron y ya somos sus representantes. De ser el líder de Hispanoamérica a convertirse en el mendigo de la Unión Europea. Sí. No, y les vale a los del consenso del Partido Popular y Partido Socialista para que cada vez que haya algo que no le encaja a sus votantes, decir eso viene de Europa, ¿no? A partir de cierto momento, Jesús, la Unión Europea se convierte en algo que no era lo que nos habían dicho. Sí, eso es verdad. A ninguno. Ni a los franceses, ni a los alemanes, ni a los holandeses, ni a los italianos. Y a partir de este momento, además, es el momento que nos dicen, me estoy convirtiendo en otra cosa que ETA, pero tú no puedes mirarlo ni decirlo. No, pero vamos a ver, porque si lo miras y lo dices eres un negacionista y un fascista. No. Como al de Rumanía. No, yo no digo eso. Que nos vamos a ir, pero ya. Yo no digo eso. Yo digo que todas las instituciones pasan por sus fases, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay que cambiar la Unión Europea y volver a la Unión Europea entendida como la unión de las patrias, que decía De Gaulle, de los estados. Hay un no a una Unión Europea que quiere convertirse en una confederación parecida a los Estados Unidos, absorbiendo todos los poderes por parte de una señora que además no la ha elegido, bueno, sí, la han elegido, pero relativamente no la ha elegido Europa, la gente popularmente. Carece de un déficit democrático en todos los aspectos. Por tanto, jugar a un Estado confederal, al mismo tiempo que con ese déficit democrático arrastrar la falta de él, es absolutamente absurdo. Eso sí, para intervenir en cosas como lo de Rumanía, esto de Rumanía usted no se habrá enterado, ha pasado en fin de semana, Rumanía nos pilla muy lejos, hablan en rumano, que es una lengua latina también, pero bueno. Y por otra parte nos pilló como una cosa allá, y mira que hay rumanos en España, ¿eh? Lo que pasa es lo siguiente, primera vuelta de las elecciones. Gana un señor, y además gana abundantemente, ¿verdad?, con un programa político muy políticamente incorrecto, especialmente en materia de política exterior. Y llega a la Corte Constitucional rumana y decide que hay que invalidar esa vuelta electoral. ¿Por qué? Esto es lo mejor, la explicación. Dice que es que ha habido irregularidades. Bueno, ¿y en qué consisten las irregularidades? Las irregularidades, la injerencia rusa, consiste en que ha habido un montón de bots que han estado mandando vídeos en TikTok. O sea, no es que haya alguien entrado en las urnas, en el recuento, no. Vídeos en TikTok. Con asiento en eso, el Supremo de Rumanía, dicho Corte Constitucional, me he equivocado, decide que hay que anular la primera vuelta de las elecciones que había ganado este señor. ¿Sabe usted cómo se llama eso? Es un golpe de Estado, simplemente. O sea, el Estado da un golpe para protegerse de un señor, justo en el momento, qué cosa más curiosa, en el que termina de concluirse la mayor base de la OTAN en Europa Oriental, que está en Rumanía. ¡Qué casualidad! ¡Ah! Y bueno, y que han tirado 9 millones de votos en la basura, como si no importaran todos esos electores y no como si los 9 millones de electores tuvieran la verdadera democracia. La verdadera democracia es votar lo que Úrsula quiere. Exactamente. No, y lo que ellos definen que es democracia. Y quitar la validez de las redes sociales por los medios de comunicación que no son del Ministerio de la Verdad y del pensamiento único, que ya está en todos lados. Hay una cosa que siempre recuerdo, pero porque la gente lucha mucho, ¿no?, contra las falsas noticias en las redes sociales, y a mí me gusta recordar que es que siempre ha habido bulos y siempre ha habido noticias falsas, pero desde que el hombre es hombre. Y entonces en el discernir del ser humano tiene que estar que uno vea una noticia y se forme un pensamiento político o un criterio, igual que lo haces cuando compras un periódico con una tendencia política. ¿O qué pasa? ¿Que las editoriales de este país, cuando eran en papel, no venían ya sesgadas? ¿También? Yo creo que antes de... Hablabais de la Unión Europea y tal. Yo creo que lo que pone de manifiesto esto, más importante, a mi opinión, es la crisis, la auténtica crisis, no ya de la Unión Europea, sino de los países europeos. De la soberanía. Porque no, me refiero a la crisis política profunda. Francia, ahí la tienes, ¿eh? Barnier a hacer puñetas, Macron no puede establecer un nuevo gobierno, probablemente, vete a saber si lo llega a establecer. Ya ha anunciado, por cierto, que lo hace con la izquierda. Vale, probablemente. Esto en Alemania, elecciones anticipadas, que desde luego no va a controlar, parece ser, por las tendencias que dicen las encuestas, la señora von der Leyen. Luego, el asunto de Rumanía. Es la primera vez que sucede esto en Europa. La primera vez que un tribunal anula unas elecciones europeas. Nunca había sucedido.
esto no sé si lo sabíais, nunca había sucedido semejante historia, que lo ha hecho el Tribunal Constitucional a instancias de una cosa que me ha apuntado, que era el Consejo Supremo de la Defensa, que al fin y al cabo son los espías de Rumanía, ¿no? Que acusan de cibernética, no sé qué. Sí. Pero no deja de ser una injerencia en la soberanía de un país, porque al final el pueblo... Bueno, no, completamente, la ruina. O sea, Rumanía no es una democracia, ya está. ¿Ha visto usted esto el propio país? Sí, pero eso senta... La injerencia no la ha hecho Europa, la injerencia ha sido el Tribunal Constitucional de Rumanía. Pero, ¿vale? Cargándose totalmente la soberanía nacional. Bueno, pero el propio Tribunal Constitucional. Vale, sí, muy bien, es más bien un golpe de Estado, como decía... Claro, por eso. Bueno, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, porque es que yo estaba pensando en todos los elementos que han entrado en juego. En primer lugar, ha sido los servicios de inteligencia los que han difundido esto, es decir, que eran las redes sociales. Han hablado también de, como tú bien decías, Carmela, de desinformación, de bulos. A mí todo esto me suena. Y ¿quién nos dice a nosotros que esto no puede pasar en España con un Tribunal Constitucional de un conde Pumpido, donde el argumentario al que nos tiene acostumbrados el sanchismo es siempre bulos y desinformación? No, claro, pero aunque la Tribunal Constitucional sigue siendo una dinamitación a la soberanía nacional. Sí, ¿qué es lo que representa este señor que dice, bueno, ha sido una sorpresa su victoria? Bueno, no era tan sorpresa. Es decir, este señor, que es lo que ha votado esta gente, representa un no a todo lo que dicen las élites que tiene que suceder en Europa en ese tiempo, ¿no? Es decir, dice que hay que acabar con la dependencia de las importaciones, dice que pone en cuestión el apoyo a Ucrania y que hay que apoyar en todo momento de manera absoluta a los ganaderos y agricultores. Es decir, cuando los rumanos han votado a este señor, lo han hecho en la conciencia de rebelarse democráticamente contra todo lo que representa la Unión Europea. Muy rápidamente cerramos tema, Pedro, vamos a la publicidad, pero ya. Don Jesús Trillo dice que la crisis de las instituciones y rebelarse... He dicho crisis de los países. De los países. Pero no, aquí ¿sabe qué es lo que está en crisis? Y que está falleciendo. Y no pasa nada por decirlo, porque las monarquías absolutas fallecieron con las 2 guerras mundiales. Aquí lo que está falleciendo es la democracia. La democracia se ha corporativizado. Y los Estados-naciones y sus... ¿Y eso por qué lo sustituyes tú? No sé, por otra monarquía absoluta. No pasa nada en decirlo. Para mí sí pasa no mucho. me interesa. Yo los tiranos la no los quiero. La democracia está fracasando. No los quiero ni en pero es que pintura. No, ya va. Pero ya tenemos un tirano. Bastante tenemos con el tirano de tu país. Chávez llegó al poder gracias a la sacrosanta democracia. Si somos absolutamente honestos, la democracia montó a Pedro Sánchez y montó a Daniel Ortega en Nicaragua y montó a Chávez en Venezuela. La democracia se ha corporativizado. Hay un libro muy bueno, que no es de Pedro Pedrosa, por si acaso, de un señor que se llama Hans Hermann Hoppe, que dice la democracia, el Dios que fracasó. Señores, a la publicidad, sí o sí. No sabéis nada de Rumanía, me parece perfecto. Ahora, vámonos, a la publi. Antes de la publi, Comunidad Solar. Le cuento lo último en lo que estamos. En cada vez más comuneros. Recuerde usted en qué consiste el truco. Es decir, que usted deje de ser consumidor de energía para ser además productor de energía, lo cual te da una independencia importante y además resulta bastante más barato. La apuesta de Comunidad Solar es esa. Mientras preparan nuevas plantas, etcétera, ahora mismo en lo que están en eso de los acumuladores, que te permite tirar de energía cuando es más caro, de tal forma que la operación es completa, sin necesidad de paneles. Porque esta es la clave, sin necesidad de paneles solares. Bueno, entre en comunidadsolar.es e infórmese. Además salen hasta los aparatos, las baterías, ¿verdad? Y ya me pregúntelo, porque al final el autoconsumo remoto ha conseguido eso, que uno además de consumidor sea productor de energía, lo cual es muy importante. Y la solución de los acumuladores te permite, además, como decir, burlar la sevicia del gobierno, que te sube la luz justo cuando más se consume. Comunidadsolar.es. Vámonos a la publi, a la vuelta. Vamos a ver lo de Notre Dame un poquito, pero sobre todo vamos al funeral de la Gota Fría en Valencia. ...23-12, 22-12... Quería yo con lo de Notre Dame, pero eso lo vamos a dejar para el final, si a usted le parece, y vamos al tema político del día de hoy en la vida pública española, que ha sido el funeral de Estado en Valencia. Bueno,
vamos a contar lo que haya habido, nos lo cuenta Beatriz Dávila, enseguida lo comentamos. No iban a tener presencia alguna, pero el Gobierno ha reculado sobre acudir al funeral por las víctimas de la Dana. 3 ministros, María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Diana Morant, han sido los únicos que han acudido al primer homenaje conjunto que se celebra junto a los Reyes en Valencia. Y el único que no ha estado presente ha sido el presidente Sánchez. Dicen en Moncloa que porque no se trataba de un funeral de Estado, aunque esta mañana hayan adelantado que celebrarán otro homenaje civil a las víctimas, pero sin aclarar aún cuándo. La última vez que Sánchez acudió a Paiporta, tuvo que salir refugiado por sus escoltas. En su agenda, Sánchez hoy mantenía un encuentro para el seguimiento de los efectos de la Dana y sendas reuniones con una compañía automovilística y el Comité Paralímpico Internacional. Para los de Sánchez, el Ejecutivo estaba representado también por la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé. El líder de la oposición, Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla han sido otros de los presentes, a mayores del equipo de gobierno de Carlos Mazón, que estaba casi al completo. Muchos familiares de las víctimas insisten en que no habían sido invitados a este homenaje. Desde la diócesis de Valencia les han pedido disculpas y durante todo el día les han pedido que se pusieran en contacto con sus párrocos para poder recoger las invitaciones y acudir al acto. Fuera del templo ha habido imprecaciones, como es lógico, al gobierno, claro. Y dentro, bueno, pues dentro lo que hay que hacer es elogiar la entereza de esas familias que ha aguantado el trago de tener que recibir el saludo del Gobierno de España. ¿Qué quiere usted que le diga? Pero en fin, Marcela, ¿cómo lo ves? Bueno, yo ya creo que lo he dicho al inicio, me parece lamentable que nuestro presidente del Gobierno no haya asistido. O sea, me da igual que sea de Estado, que no sea de Estado, que lo organice el arzobispo, o sea quien sea, pero es una falta de respeto a todas las víctimas no haber estado hoy ahí, sinceramente. Óscar. Pues hombre, cuando han muerto 222 personas y te permites el lujo de decir si vas o no vas, por, como dice Marcela, una cuestión de Estado o no Estado, es auténticamente vergonzoso. Este señor es un traidor recurrente, que ya traicionó a los valencianos cuando les impidió el auxilio, cuando impidió que otros les exiliaran, y ahora mismo, pues, a la hora de rendirles el tributo que merecen. Es una auténtica vergüenza. Yo, cuando leí esta noticia, que no venía, que tampoco me sorprende, es decir, pensaba, ¿qué puede pensar alguien de izquierdas sobre este señor? Para mí, un valenciano puede merecer respeto si se permite la licencia o la impresión de poder querer votar otra vez a este señor. ¿Qué podemos pensar de ese valenciano que vota a este señor con todo lo que ha pasado? Hablo de Sánchez y lo de señor, evidentemente, es por el respeto protocolario. Pues que es un sinvergüenza igual y un miserable. Es decir, es así. Pedro. Bueno, es que no es extraño. El tema es que esta es una expresión muy de ustedes, por si acaso. A Pedro Sánchez se la suda, o sea, no le interesa. Es que si creen que va a tener algún tipo de remordimiento, no le importa. A él no le importa. Él dice, no voy, ¿por qué? Porque me sale del Arco de Triunfo que no voy y punto. Porque sí, lo decía José Javier en el editorial al iniciar el programa, porque es un cobarde, pero a él no le interesa. Él debe pensar de la gente que le golpeó el coche cuando fue para Paiporta. Estos pobres infelices que no me entienden. Él vive allá, él está en otra cosa. Es un sociópata, pero sabe dónde le quieren y dónde no lo quieren. Mira como si estuvo en su congreso, en aquella tenida, podríamos llamarla. Pero entonces ahí voy a la otra parte de lo que tú dices. El valenciano que le vota. Y los habrá todavía. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la ultraderecha. Porque son miserables igual que... Bueno, yo creo que le pasará factura por parte del electorado. Es verdad que cada vez le votan menos a esta gente. Es decir, que pensamos que le siguen votando los mismos que le votaban hace 10 años y no le votan ni la misma expresión. Porque están alienados por la propaganda. O sea, este país, no de ahorita. Yo me enamoré de Madrid en 2009, que me tocó hacer una escala aquí. Yo veía la televisión en el hotel en la noche cuando me estaba quedando y yo decía, esto está podrido. Yo veía unos mensajes, en aquel momento había SMS, y entonces a las 2 de la mañana mensajes, era tarde, sí, con invitaciones a sexo explícito y broma, en un canal de estoy disponible, no sé qué. Yo decía, esto está podrido. Y aquí hay algo que después puede cuadrar con lo de Notre Dame. Aquí hay algo que yo tengo la percepción de que aquí, finalizada la dictadura de Franco,
se promovió la idea de que Franco católico igual iglesia mala, y desvirtuaron completamente lo que era la identidad del español hasta tener un personaje absolutamente maneable que seguramente complejo, le vota al PSOE, o a Sumar o a Podemos. Bueno, yo creo que esto no es como consecuencia de la identificación, de alguna manera, de la dictadura, la iglesia y tal. No, es que los socialistas han sido anticlericales desde su origen, ¿no? Desde Pablo Iglesias Pose, que es el fundador del partido, hasta hoy el señor Sánchez, que no, es diferente. Es decir, que yo creo que ellos tienen un fondo anticlericalismo que no van a dejar de tenerlo nunca. Yo creo que por otro lado Sánchez tiene un miedo terrible a lo que antes decía José Javier, tiene toda razón, es decir, tiene un miedo terrible a ir a Valencia, no a Valencia, a cualquier sitio, y más en Valencia, es decir, es que lo van a, si no lo apedrean, claro, casi lo van a apedrear seguro, ¿no? Y luego, porque también en el fondo también aquí ya empieza a aparecer una cierta distancia con la corona, y por tanto pues a él le interesan. Yo creo que el último juego al que va a acudir Sánchez va a ser el de la monarquía-república. Como eso va a llegar, y ya empieza de alguna manera a ponerse de manifiesto. Es más, a mí me sorprende en un sentido positivo, de alguna manera, el que haya ido Machús, es decir, la vicepresidenta del gobierno y dos ministros más, uno de ellos porque de Valencia, ¿no? Pero en fin, me ha sorprendido, es decir, porque lo normal hubiera sido que el PSOE hubiera aparecido por allí, ¿no? Aunque también es verdad que le ha caído tal tormenta precisamente porque no apareció por ahí el día de la Dana, es como tiene que haber aparecido el gobierno, me refiero a la nación, que no tiene más remedio que mandar a la vicepresidenta. Y no, María Jesús va porque le manda al gran jefe. A ver si vamos a creer que va por voluntad propia y de paso aprovechan un poquito de rédito Marcela, político nunca todos se me estos. ocurrió que semejante cosa. No, bueno, la señora de las muecas exultantes. Aunque ella por voluntad propia hace lo que sea, es muy marchosa, ella va para allá y da alegría a la sociedad, ¿no? Vamos a ver lo de Notre Dame. Ha sido otra cosa que pasó este fin de semana muy llamativa porque todo el mundo esperaba que hubiera alguien de España, no sé, en fin. Oiga, Notre Dame, ¿qué quiere usted que le diga? Además, en el caso de España nos toca por varios flancos, y muy particularmente en el linaje de Felipe de Borbón, como explicó Carlos Ruiz Miguel en X, muy bien explicado, ¿no? Y luego, hombre, que es el país vecino, yo qué sé, en fin, pues oiga, nadie. Y estaba hasta un hermano del rey de Marruecos, creo. Es que no me acuerdo si era hermano o hermana, una cosa de verdad muy llamativo. Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta Gaby Serrano y luego hacemos un par de comentarios, incluido el espectacular atrecho L'Oréal de la casulla del señor arzobispo. Cinco años después, la Catedral de Notre Dame reabre sus puertas. En 2019, un devastador incendio provocó que la aguja central cayera sobre las bóvedas y los rosetones quedaran dañados. El templo no se vino abajo, pero una de las torres y las naves transversales sufrieron las consecuencias del fuego. La teoría que se baraja es la de un accidente. Pasados unos años y gracias a los más de 2.000 trabajadores, 250 empresas y más de 700 millones de euros invertidos, el arzobispo de París ha podido reinaugurar el templo. Macron ha ejercido de anfitrión. 1.500 personas se han concentrado en la catedral, entre ellas miembros de la Iglesia, celebridades, civiles, la realeza y decenas de dirigentes mundiales. En la foto no busquen representación española, no la van a encontrar. Ningún miembro de la Casa Real ni del Gobierno estuvo presente. La invitación fue directa para los reyes. Los motivos de la no asistencia no están claros. Zarzuela no da explicaciones y Exteriores se ha desentendido. El Ministerio de Cultura también estaba llamado a la convocatoria, pero han asegurado que Urtasun tenía compromisos familiares. Hasta Marruecos, donde no son muy católicos, ha enviado al príncipe Moulay Rashid, en representación del rey Mohamed VI. Donald Trump ha realizado su primer viaje fuera de Estados Unidos tras su elección como el próximo presidente americano. Ha dejado una imagen llamativa en su saludo con Macron, un efusivo apretón de manos por parte de Trump, que parece haber puesto un poco nervioso al dirigente francés. También ha tenido un encuentro con Zelensky, donde han intercambiado posturas sobre la guerra. Trump después pidió un alto el fuego y afirmó que el líder de Ucrania le había expresado su deseo de llegar a un acuerdo para parar la locura. Nicolás Sarkozy, Carla Bruni, Jill Biden, el príncipe Guillermo, Elon Musk, los reyes de Bélgica o Salma Hayek han estado entre los asistentes. Uno de los momentos más emotivos ha sido el desfile de los bomberos que extinguieron el incendio. La fachada del templo gótico se ha iluminado en agradecimiento a sus labores.
Le han preguntado al ministro Urtasun que por qué no había nadie de ninguna representación institucional española ahí. Bueno, Urtasun ha contestado esto. Pero no haré valoraciones sobre cuestiones que tienen que ver con funciones como ministro. Desde aquí no voy a hacer valoraciones de las cuestiones que afectan al ministerio que dirijo, como sé que es algo, por otra parte, que nunca hago, como sabéis. A todo esto, el Ministerio de Cultura dejaba caer a quien le quisiera escuchar que esto en todo caso se lo tienen que preguntar a exteriores o a otros, pero no a Cultura, y creo que tiene razón, todo se ha dicho. Pero bueno, al final en lo que estamos es en que hemos hecho el Canelo, una vez más. O sea, es incomprensible que no estuviera ahí una representación institucional española, porque estaba Trump, estaba Meloni, estaba un montón de gente, estaba Marruecos, bueno, y nosotros pues... Yo creo que esto de derivado refleja nuestra posición tan lamentable en el plano internacional. O sea, no a propósito, pero sin querer, al final refleja y muestra que España no tiene ningún poder en el ámbito internacional, que allí estaban políticos de primera plana y mandatarios de todo el mundo, menos representación española. Y bueno, efectivamente, quizás no era el ministerio más adecuado para ser invitado, pero era el que había sido invitado. Y este señor, como buen payaso, pues estaba aquí viendo un circo en vez de yéndose a la Catedral de Notre Dame, que era donde tenía que estar. Y a mí también me sorprende la ausencia de la Casa Real. Yo sé que han puesto de justificación el tema del funeral de la Dana, pero no creo que había que prepararse mucho para poder haber ido el fin de semana. Podría haber ido uno u otro. Lo que pasa es que en la Casa Real hay una que no se persigna en la misa en Santiago. También. Por decir, o sea, que fue evidente. Pero aquí ya no es una cosa de religión, no religión, catolicismo, no, es una cuestión de representación de la nación. Punto. Ya no vamos a entrar en la otra fase. O sea, hay que ir, yo creo, que al paso previo, que es que España no estaba en esta congregación de mandatarios internacionales de todo el mundo. Yo creo que decías antes que Urtasun se quitaba la competencia de encima, decía que era el Ministerio de Exteriores. Yo creo que no. Yo sinceramente creo que sí de Urtasun. Es decir, vamos a ver, el símbolo turístico de Francia es la Torre Eiffel, pero el símbolo cultural de Francia, independientemente de católico, ¿no?, es el Notre Dame. No, es Jesús, es exteriores. Es exteriores. Bueno, yo creo que si yo fuera ministro de Cultura habría ido. Hombre, pero en términos... De acuerdo, pero estará de acuerdo conmigo, José Javier, que por ejemplo el señor Elon Musk, que yo sepa, no es católico, el señor presidente de los Estados Unidos, electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tampoco es católico. Es decir, estaban allí porque lo que supone Notre Dame en la cultura de Occidente es importantísimo. No ya porque sea una iglesia o catedral católica de París, ¿no? Por supuesto, me parece que es una referencia. Volvemos que no tiene no tiene justificación. Volvemos al tema, sí, tiene justificación, la misma que decíamos antes del anticlericalismo y el anticristianismo que subyace en el fondo del socialismo español. Sí, Urtasun estaba en el circo, por cierto, que le pega más, o sea que yo creo que estaba en el circo, creo que es un circo. Eso como buen payaso. Creo que le pega más, es donde tiene que estar, en el circo. ¿No? Sí, y no salir de ahí. En fin. Él lo tiene. Pero, bueno, no sé si te he interrumpido, Jesús. No, te decía simplemente eso, que es lo mismo que lo que hemos visto antes en el... A mí me choca muchísimo lo del rey. Es decir, yo no soy de hondas convicciones monárquicas y desde luego no soy republicano. Es decir, pero creo que el rey debería haber estado aquí. Sí. Cuando uno lee los periódicos monárquicos, pues siempre te dicen lo mismo. Bueno, es que la agenda pues se la hace el gobierno, pero el rey, a quien pusimos en valor como había que ponerlo cuando fue a Valencia, mostró una determinación increíble. Es decir, Sánchez se fue, huyó como una rata y él se quedó. El gobierno dijo que esa visita no se tenía que haber hecho y aún así el rey la hizo y posteriormente volvió a visitar Valencia, las zonas afectadas, para estar al calor, ¿no? Esta es otra situación. Notre Dame es un símbolo de catolicidad, de poder espiritual, de traición. Había que estar ahí. Aquí tenemos un eximio historiador que me dará la razón o me la quitará, ¿no? Pero España se ha constituido sobre dos grandes soportes, que es la monarquía y la catolicidad. Y ambas deberían seguir siendo indisolubles. Si el rey considera que la determinación que tuvo en Valencia aquí no es necesaria, para mí comete un error.
Y más allá de lo que digan las excusas monárquicas, el rey debería estar donde estaba Trump y donde estaban los jefes de Estado de los principales países. Por lo que ha dicho el propio José Javier, por su linaje. Ya sabes, y por su linaje. Por gracias por lo de eximio. Ya sabes que según Darwin todos somos eximios. Así que bueno, oiga, mire, todo lo que hay. O sea, me parece que estamos haciendo el ridículo de una forma bárbara. ¿Qué quiere que le diga? Pero es verdad. El otro día yo escribía que hay países que crecen, Italia crece en el escenario internacional y España mengua. Y ahora, pues el PIB de España da igual. Senegal ha crecido un 3,7%. Y no por eso crece su relevancia internacional. La cuestión es que existas. Y España no existe. No existe. Tenía una sola baza geoestratégica que ahora la tiene Marruecos. Y nosotros alimentándole. Es así. En fin. Bueno. Yo sé por qué no fue Pedro Sánchez. Porque iba Trump. Y sabes que le iba a decir Trump, ¿no? Siéntate ahí. Siéntate ahí, ¿no? Siéntate en fin. ahí. Cállate. Bueno, vámonos a ver lo de las encuestas de hoy. Es la noticia dentro de la comidilla política del día. Claro, es importante. Sobre todo por la coincidencia en las líneas generales, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la que dice La Razón. La encuesta que da La Razón sobre intención de voto. Mire, pues lleva al Partido Popular a un ascenso importante, pero lejos de la mayoría absoluta, que solo conseguiría en su caso, la participación de Vox, tendencia que se va a ver, por cierto, con más acentuada en otras encuestas, y el PSOE que mantendría una intención de voto de entre el 116 y 118, fagocitando, que no fagotizando, como dice alguno, a Sumar. O sea, la extrema izquierda la ha aniquilado. El sanchismo ha aniquilado a la extrema izquierda. Otra encuesta, GESOP, la vemos en la siguiente, por favor. Estamos ya en ella. Aquí. Coincide más o menos en las mismas cifras, pero le da a Vox un aumento mayor entre el 45 y el 49 escaños. Es seguramente lo más llamativo de esta encuesta, cosa que, es decir, el PP no crece, incluso se mantiene más o menos, y Vox crece mucho. No es verdad que sean votos intercambiables, ya no. O sea, esto podía ser verdad hace 8 años. Ahora, evidentemente, ya no. Son dos mundos cada vez más distintos, el del PP y el de Vox, que hay zonas de intersección, es verdad. Pero vamos, vaya usted a un bar en Getafe y pregunte. Y ya verá cómo no son para nada el mismo mundo. Tenemos la encuesta del Mundo, precisamente, la vemos ahora mismo en pantalla. La encuesta de Sigma 2 para El Mundo. Esta es más tacaña con los votos de Vox, más generosa con los votos del PP. No vale más comentario que este, ¿verdad? Y en todo caso refleja igualmente el descenso brutal del PSOE. En lo que coinciden todos es que un eventual gobierno PP-Vox podría gobernar con toda tranquilidad. Ahora bien, la cuestión es si el PP entiende para qué. Pero esto es otro asunto. Hay también encuesta del País para las autonómicas valencianas. También omitiré cualquier comentario. Le da a Vox una subida importante de votos. Le da también un voto más o menos estable a Compromís y se nota el efecto efectivamente de la gestión de la gota fría y todo lo que ha pasado, ahí. Bueno, esto es lo que cuentan, lo que dicen las encuestas. Ya sabe usted que una encuesta es una foto fija de un momento determinado y luego además con Photoshop. O sea que hay que cogerla, pues como hay que cogerla. ¿Sabe usted? Como esas fotos que recibe uno de repente de una señorita con los labios así, que luego no son así, los ha puesto así para la foto, es un poco lo mismo. Pero en todo caso es una tendencia. Los filtros, ahora se llama filtros. Ahora se llama filtros, toda la vida se llama filtros. Sara Montiel pone una media en la cámara para que... Ahí tiene la respuesta para Óscar. Un 30, tú dijiste que es un valenciano que vote un 30%. De miserables. Bravo, pero hay que decirlo. ¿Bravo por los miserables o por...? Pero hay que decirlo, es que, bueno, yo he dicho en otras oportunidades, tú sabes que hay tres cosas que no puede haber... Aquí yo voy a discrepar con uno de los miserables, Óscar. No me cabe duda de que hay una porción de miserables importante. O sea, los ves, los escuchas, hablas con ellos, ¿no? Pero al final, y también se ha visto, por cierto, a propósito de la tragedia,
En España hay un porcentaje elevadísimo de la población que vota al que la política le da exactamente igual. Y entonces votas por razones de carácter tribal, familiar, puramente emocional y a veces lo más frívolo del mundo, ¿no? Y yo estoy convencido de que para esa gente, que es ya lo único que al PSOE le queda, porque otro votante ya no puede convencer, han creado la burbuja mediática. Una burbuja mediática en la que tienes todas las preguntas y todas las respuestas que hay que hacer para que no miren a otro lado. Y si quisieran mirar, broncano, ¿verdad? Y crean esa burbuja. Yo no... sí, es verdad que habrá miserables. Pero tenías los muertos creo que a la vuelta de la esquina. Nunca ha habido en la izquierda española, quizá desde el 36, un voto tan extremadamente cerril. Es un voto profundamente inculto. De gente que no sencillamente no reconoce la vida pública como algo suyo, ni le interesa, ni quiere preguntar. Y se contenta con los elementos retóricos de los que la burbuja le provee. Y es una burbuja cada vez más impermeable. Bueno, se supone que yo solo estoy aquí para daros la palabra a vosotros. Pero bueno, ya me he lanzado. Eso lo hace un miserable. Hay un voto interesado del que ya hemos hablado en esta casa, que es de funcionarios que piense lo que piense, decir, dice, mira, si es que con este señor a mí me suben cada año el sueldo y las condiciones como funcionario mejoran. Yo conozco gente que es de derechas y dice, yo voy a seguir votando a Sánchez, ¿por qué? Porque me favorece. Es decir, pues yo creo que los funcionarios están peor que nunca, está el voto por interés. Evidentemente, después de estas miserias, ese voto le va a ir bajando también, ¿no? Después está el voto de aquellos que tampoco se sienten demasiado compromiso con España, ¿no? Porque acaban de llegar, han llegado hace un ratito, son inmigrantes y lo que van es a lo suyo, porque ese voto también existe. Pero el voto del valenciano, que efectivamente estoy de acuerdo contigo, José Javier, es decir, que es cerril, que es ideológico, que está envuelto en esa burbuja ideológica, al final aquí ha visto a la vuelta de la esquina los muertos, o sea, la pobreza extrema, es decir, la indefensión absoluta. Al final hay un punto de miseria. Y no, en cuanto a las encuestas, por volver al tema, pues mira, yo estaba pensando en lo que haría un asesor ahora mismo del Partido Popular de Feijóo, ¿no? No piensa en lo que sume Vox, sino en lo que sumaría el Partido Popular con el PNV y con Junts. Desgraciadamente es lo que pienso después de las últimas elecciones generales. Yo creo que Vox ahora mismo no debe estar en esa dinámica de derecha-izquierda, ya hemos hablado hace algún tiempo. Eso está cambiando, esa dicotomía cada vez está siendo más desfasada y nosotros tenemos el deber de difundir que la nueva dicotomía es patriotismo, globalismo, y que el Partido Popular no está en el patriotismo, sino que está en el globalismo, y así lo dicen sus votos recurrentes junto con el PSOE en Europa. Así engañan en la campaña de las europeas. Lo que tiene que hacer Vox es ir, eso no es España. Ladran, luego cabalgamos, sí, pero ese voto que hay en Europa en España, afecta a España como hemos visto al principio, Jesús. Bien, pero hay que cambiar también esa dinámica. Es un voto heredado, es un voto tribal, es un voto pero habrá que cambiarlo, Jesús. El hijo del republicano, habrá que cambiarlo. Bueno, eso habrá que cambiarlo. Las generaciones cambian. Lo que yo sí que creo es que la gente que vota al Partido Socialista no es una gente de tan izquierda radical, ideológica, como es el Partido Socialista que se puso de manifiesto el otro día en Sevilla en el Congreso del Partido Socialista. Eso sí que no obedece a la realidad. Es decir, no obedece el Partido Socialista a sus votantes. Eso yo creo que es bastante... ¿Tú crees que el votante socialista es más moderado? Pero es el que le pedía que no votara con Ciudadanos, el que pedía que no votara a Rivera. Yo creo que hay una serie, acuérdate ahí en Ferraz. Hay una serie de fenómenos como los que citaba antes José Javier, el tribal, la herencia, no sé qué, tal. Pero tanto como decir el globalismo y el patriotismo en España, eso no lo entiende la gente. Ese es el problema, que no se está... yo no creo que no lo entienda nadie, lo que creo es que no lo entiende suficiente. Hay unos datos muy interesantes en estas encuestas, que es el crecimiento bastante espectacular, por cierto, del voto a Vox en la franja de 18 a 24 años. O sea, yo creo que hemos cambiado de realidad súbitamente y que hay una buena parte del electorado que inevitablemente va a ver el paisaje con las categorías en las que él ha crecido, derecha, izquierda, Sánchez malo, Feijóo. Y luego hay gente que ha crecido ya en otro ambiente absolutamente distinto, que percibe la diferencia entre PP y Vox con mucha más claridad que una persona de mi edad mismo, que hemos crecido en otro mundo, ¿verdad? Y ahí efectivamente la dicotomía patriotismo-globalismo, la gente
cuanto más joven es, más lo entiende. Y es una cosa francamente interesante. Bueno, y es lógico también, que cambian los... Pero tenemos el deber de insistir, ¿no? Yo, bueno, no entro dentro de esa encuesta, desgraciadamente, porque creo que era de 18 a 24, pero me considero joven también. Pero yo creo que hay tres cosas que apuntar en este sentido. En primer lugar, respecto al tema de la catástrofe valenciana. No esperemos que esto solo va a dañar al Partido Socialista, también va a hacer daño al Partido Popular, porque los propios valencianos también sienten que el gobierno autonómico les ha abandonado porque les abandonó. Entonces, esa es una realidad. Eso, por un lado, respecto de las consecuencias que puede tener el voto movido por la catástrofe. Y además, que como bien apuntaba José Javier, esta encuesta refleja un momento puntual, una foto hecha en un momento que es ahora. No sabemos cuándo va a haber elecciones, ojalá sea pronto, pero si nos vamos a 3 años, lo mismo, la catástrofe de la Dana, a muchísimos españoles, por desgracia, se nos ha olvidado. Como suceden muchas cosas con el voto del español, que cometen atrocidades aquí y cuando vamos a depositar el voto se nos olvida. Por otro lado, creo que también hay que recordar el tema del voto útil y de las políticas de los partidos que realmente hacen políticas útiles, y esos son los que las cambian. Entonces, mientras estamos en un bipartidismo donde los dos están al unísono en Europa, pero en España también, porque lo están, porque pactan en políticas de inmigración, pactan en políticas económicas, pactan en políticas lingüísticas, pues no hay utilidad en el voto, que para mí es todo izquierda, porque no hay diferencia entre las políticas progresistas del Partido Socialista y del Partido Popular, son idénticas. Y por último, como bien señalaba José Javier, el tema del voto a los jóvenes. Y yo creo que este movimiento en el voto a los jóvenes se da porque en España ha habido muchos años, pues efectivamente, ese bipartidismo de un lado, del otro, la historia de nuestra nación, que también ha marcado mucho el sentido del voto durante muchísimas generaciones. Pero hay una cosa que los jóvenes vemos con muchísima claridad, y es que nuestros padres progresaron, y nuestros abuelos también, y que tuvieron una vida en la que pudieron ir avanzando poco a poco, comprarse una casa, tener una estabilidad, formar una familia, y la realidad es que los jóvenes de hoy en día no pueden hacer eso, y no podemos, o muchos, nos ha costado muchos años, hemos retrasado la maternidad, hemos retrasado muchas cosas. Entonces, cuando tú miras para atrás y te cuenta tu abuelo y te cuenta tu padre que él progresó y él prosperó teniendo menos estudios que tú, menos formación, menos tal, dices, oye, pues es que aquí lo mismo, el sistema de siempre no funciona. Pero Marcela, el problema, y eso lo comentaba con Óscar la semana pasada saliendo de acá, el problema con el voto de los jóvenes o con el voto de los que se forman en esa nueva realidad es que llegue a tiempo. ¿Sabes por qué es el problema? Es que yo creo que siempre hay esperanza. Puede llegar más tarde o más temprano, pero que llegue. Mira, eso es lo importante. ¿Tú has visto las protestas de los escudos de cartón en Venezuela frente a la Guardia Nacional? ¿Quiénes protestaban? Jóvenes, pero no llegaron a tiempo. ¿Por qué antes te montan el cepo? Entonces no me digas, no, yo también. Bueno, entonces frente a eso que cantábamos todos atados, la ¿no? de Diego Torres, pintarse la cara color esperanza, y la poníamos en la mañana. Yo, estando en un barco de la Armada, ponía esa canción a todo volumen a las 6 de la mañana después de tocar la Diana. Y pintarse la cara color esperanza. No, la esperanza tiene que estar sustentada en hechos tangibles. Entonces, antes de que te pongan el cepo, tiene que llegar el voto joven. Y tienes que convencer a más gente, porque si no, no estás haciendo campaña. Eso es. Es que no solo va a votar el joven. Es decir, tiene que votar gente más mayor, evidentemente, y esa gente tiene que entender cómo funciona el mundo en este momento. Y en este momento el mundo no se dirime en derecha, izquierda. Es decir, porque eso favorece al Partido Popular. Yo no quiero un gobierno de derechas en el que esté Vox y Partido Popular para mantener las mismas políticas que tiene el sanchismo que tuvo Rajoy y que tuvo Zapatero, que es lo que está porque las izquierdas cambian las políticas y el PP no las cambia, y si no las cambia es que es igual al PP. Yo creo que Vox ha demostrado en los últimos tiempos que cuando está en los gobiernos cambia las políticas. Precisamente hago el llamamiento a ese voto útil, porque el voto útil es el que cambia políticas, no el que las mantiene. Es precisamente lo que estoy diciendo. Pero Vox se tuvo que ir de los gobiernos, y yo apoyé esa medida, porque el Partido Popular se cree que cuando tiene el apoyo inicial del otro partido, se llame Vox o el que fuera, puede hacer con él lo que quiera. Es decir, porque el Partido Popular es muy débil con los fuertes, pensando en fuertes, es un partido socialista obrero español, y es muy fuerte con aquel que ellos consideran que es débil. Entonces, Vox tiene que hacer su hoja de ruta, tiene que seguir su camino y tiene que efectivamente mantenerse firme en la defensa de sus propuestas, que es lo que hizo cuando abandonó los gobiernos regionales. Señores, porque a la publicidad, sí o sí, porque son 23:42. Bueno, y si quiere usted más sobre esto, mi artículo de Gaceta de Mañana, ya que estamos,
¿no? Ya que estamos hablando de uno mismo, que es el tema que mejor conozco, como decía el otro. Viernes en Barcelona. Viernes en Barcelona. Reunión con los amigos del club, de allí, del Toro Televisión. No vamos a hacer un programa allí, que ya quisiera yo. Lo que vamos a tener es una reunión, una asamblea, una charla, un encuentro, debates en libertad, con José María Francas y con Joan Garriga. El viernes 13 de diciembre a las 8 de la tarde. ¿8 va a ser al final? ¿8 y media? 8 y media. Perfecto. Hay que llamar al club para apuntarse, porque si no luego siempre se nos pasa lo mismo con el espacio. Por favor, llamad al teléfono del club para apuntarse y poder estar allí, poder ver el sitio, para sentarse, etcétera. Y luego, por otra parte, tenemos ya un regalo de Navidad maravilloso. El jinete de luz. Épica española medieval, pero vamos, a tutiplén. ¿Usted se ha preguntado una vez qué tendría en la cabeza el rey Ramiro de Asturias? Ramiro I, la vara de la justicia que le llamaban. ¿Qué le pasaría por la cabeza cuando se le apareció Santiago Apóstol en la batalla de Clavijo, por ejemplo? Bueno, pues eso y algunas otras cosas es lo que se cuenta en esta novela. ¿Qué quiere usted que le diga? Yo es que no suelo decir esto, pero lo aseguro que me ha quedado fenomenal. Me ha encantado. En fin. Bueno, señores, a la publicidad. A la publicidad y a la vuelta vamos a ver una cosa que solo puede pasar... Bueno, no. Y me dicen, ¿solo puede pasar en España? No. Esto pasa ya en toda Europa. ¿Usted se imagina que una asociación de familias numerosas pone carteles en las marquesinas de los autobuses diciendo, bueno, ahora venga a tener niños en un país que está hundido demográficamente, con la peor cifra de natalidad desde que hay registros, que es el año 41, ¿verdad? Y va al Ministerio de Igualdad y le dice que lo quite, por favor, que eso presiona a las mujeres. Es lo que ha pasado. Vamos a la publi y a la vuelta lo contamos. ...23:48, 22:48 en Canarias, recta final del Gato al Agua, y vámonos con estas historias que son de las que poco a poco van, iba a decir conformando, no, deformando la mente de una sociedad. O sea, ¿cómo es posible que en un país que tiene la peor cifra de natalidad de su historia esté reprobado por el gobierno hacer una campaña para que la gente tenga hijos? Bueno, pues eso es lo que ha pasado con una campaña de la Asociación de Familias Numerosas. Nos lo cuenta Ángel Oda. Tú. Sí, tú. Te la están colando. Con los nacimientos en mínimos históricos, el Instituto de las Mujeres exige la retirada de la última campaña publicitaria que quiere revertir la situación. La Asociación de Familias Numerosas de Madrid toma cartas en el asunto y plantea el debate sobre la decisión de formar o no una familia. Hay decisiones que, si se dilatan en el tiempo, se pierden. Ojalá no te confundan. Puedes formar una familia y que sea numerosa. La iniciativa ha sido muy bien recibida por parte de distintas asociaciones pro vida y los carteles han aparecido en algunas marquesinas y paradas de metro de la capital. Querer afianzar una carrera laboral o buscar a una pareja que sea perfecta son algunas de las excusas de las que habla el spot. Si lo que necesitas es un colchón económico de... ¿exactamente cuánto? Ya, vamos, que te la están colando. Desde el Instituto de las Mujeres tachan la campaña de sexista porque dicen supone un menoscabo a la libertad y a la autonomía que poseen las mujeres sobre sus cuerpos. Hace décadas que las mujeres conquistamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y, por tanto, a decidir en libertad si queremos o no tener hijos e hijas, si queremos o no formar una familia y, en caso afirmativo, cuándo, cómo y con quién hacerlo. El vídeo cuestiona las excusas más comunes que vemos para no tener hijos. La asociación invita así a una reflexión más profunda para ofrecer una alternativa optimista que permita a los jóvenes considerar el alto valor de la familia numerosa. Todos sabemos que vivimos en una sociedad que por diferentes motivos, que es complicado explicar, en fin, no es solo porque no hay ayudas, hay muchas más cosas, ¿verdad? Pues invita a la gente a tener hijos cada vez más tarde o a no tenerlos. Esto es particularmente, es un hecho biológico, en fin, relevante en el caso de las mujeres. Entonces, alguien tiene que meterle, poner el cascabel al gato. O nos extinguimos o tenemos hijos, y no hay más, porque por esporas no salen. Entonces, una campaña dirigida a decirle a la gente, no reclama una paguita para tener hijos, porque eso no funciona, o funciona poco, que vendría muy bien, por cierto, pues España es un país que apenas concede ayudas en ese sentido, ¿verdad?, sino para cambiar un poco la mentalidad. Bueno, pues ahí estamos. Ya. Pero que, perdóname, es que no he entendido bien. ¿Alguien ha prohibido la campaña o no pueden? No pueden prohibir la campaña.
Le han mandado una carta diciendo que quiten los carteles. Bueno, pero la carta imagino que se la pasarán por el forro de las narices, ¿no? Pues se la puede, sí, me imagino que se la pasarán por el foro de las narices, pero a mí lo que me llama la atención es que el gobierno intervenga para decirte, pecado, bueno, está diciendo a la gente que tenga hijos. Ya sabes que este gobierno ha sido partidario de la ideología de género, de un feminismo radical que entiende que no se trata de exaltar las virtudes femeninas, sino todo lo contrario, de convertirse en hombres, etcétera, etcétera. Es decir que, bueno, ahora la lucha contra el tema de la natalidad, que debe ser, efectivamente, como tú bien dices, el país de más bajo índice de natalidad de Europa, ahora es España, por cierto. Y además nos está haciendo un daño en todos los aspectos, porque al final lo hemos compensado económicamente con los emigrantes, de alguna manera. Es decir, que fíjate, ¿Lo hemos compensado económicamente? No, me refiero que en el número de déficit de natalidad que hemos compensado, si acaso, sí, estadísticamente. Estadísticamente. Pero económicamente ya estamos viendo bueno, que no. En algunos aspectos, de alguna mano de obra barata, etcétera, también. Sí, pero la productividad es muy baja. Sí. La productividad no ha dejado de ascender desde que la inmigración no ha dejado de ascender. Pero en fin, la realidad es que, por otro lado, también socialmente hablando, ¿no crees tú que las familias numerosas son también vistas? Yo, por lo menos, que como sabes, tengo una familia muy numerosa. Estoy entre las 10 familias más numerosas de España. ¡Qué maravilla! Tengo 10 hijos, sí. ¡Qué maravilla! Pues me han llegado a insultar por la calle. No, pero claro, sí, precisamente. Claro. A mí lo que me llama la atención, lo que veía positivamente pero cuando vi con de esta campaña era que se trata de cambiar la... Sí, ahora no, porque ya son mayores y no pasa con todos mis hijos, por desgracia, por la calle, cuando además son muy mayores, ¿no? Pero cuando eran niños y tenía todos, ya te puedes imaginar, todos en una... Era un espectáculo verlos y daba gusto verlo, en mi opinión, ¿no? Bueno, hubo una vez que en el barrio de Salamanca, no vayáis a pensar que en barrios de otro tipo, ¿no? El barrio de Salamanca es efectivamente donde más insultan ese tipo de cosas hace mucho tiempo. Es decir, el mundo pijo y el mundo progre son el mismo mundo hace ya muchos años. Es un fenómeno sociológico digno de estudiar. Sí, señor. Marcela, Pedro, Óscar. Bueno, yo también formo parte de familia numerosa, no tan numerosa como la de Jesús, pero también somos 5 hermanos y la verdad que es el mejor regalo que te pueden hacer los padres, sin duda. Y mi madre también me contaba que también en su época también le comentaban cuando veía lo mismo, a la filita de los 5 le decían que si estaba loca o cualquier crítica de cualquier tipo. Pero yo creo que contra una cosa no pueden luchar estos comunistas, efectivamente, que muy bien sabe Jesús sobre la ideología esta de género que nos quieren imponer, que es la naturaleza humana. Y es que es una realidad. La mujer tiene un reloj biológico y lo tenemos, y contra eso no podemos luchar, por mucho que se empeñen las comunistas estas en decirnos lo contrario. Entonces, eso es una realidad. Aún así, tengo que decir que puede haber otro tipo de políticas efectivas, entre otras las ayudas económicas o facilitar en el mundo laboral que la mujer pueda tener hijos y continuar con su progresión laboral, que pueden fomentar esto y que las mujeres no tardemos tanto en tener hijos. Pero yo creo que deben de dejar de usar la biología y la naturaleza humana como dadora de vida, que eso lo hace la mujer, dejando ya, o sea, es que ellas dejan a un lado y apartan completamente la figura del hombre, que es necesaria y tiene que formar parte de la ecuación para tener hijos, ¿no? Porque solo hablan del cuerpo y de la libertad y de la decisión de la mujer. Oiga, que aquí también hay hombres que deciden sobre los hijos. Yo daría dos testimonios muy personalísimos. El primero es que a mí también me la colaron. Yo tengo 25 años casado y tengo una hija. Y ya llega un momento en que ya después es tarde y ya no da para más. Lo segundo es ese mensaje que tiene la carta del ministerio, ¿no? De que hace mucho tiempo que las mujeres decidimos sobre nuestro cuerpo, y ese es el otro testimonio personal. Cuando yo acompañé a mi esposa al ginecólogo, la acomodan y le está poniendo el aparato y yo estoy viendo el monitor. Y antes que el médico, yo le digo a mi esposa, yo siempre le digo a mi hija, el primero que te vio en el planeta fui yo. Porque antes de que el médico volteara hacia el monitor, yo le dije, estás embarazada. El médico me dijo, ¿usted trabaja con radares? Y yo, claro, estoy montado en un barco, tengo trabajo con radares. Pero el primero que vio ese puntico ahí, en ese momento, yo sabía que yo no es que iba, es que yo era papá en ese momento. Y después ya se nos hizo muy tarde, pero hago esta anécdota o esta vivencia porque
¿quién le dijo a las taradas estas del ministerio de imbéciles esa que una mujer tiene derecho a acabar con la vida de otro ser humano que no es el cuerpo de ella, que es otro cuerpo que está alojado ahí por una condición biológica natural absolutamente predecible? Bueno, y que en la ecuación no solo interviene la mujer. Entonces, todas esas socialistas, que que dicen, que tú le dices, voto al PSOE porque mi abuela la votó, pues tu abuela seguro tuvo 8 muchachos y tu abuela probablemente llegó también virgen al matrimonio, y son cosas que tú no haces. Entonces, si eso vale, si la salsa del pavo es buena para el pavo, pues también es para la pava. Si votas al PSOE porque lo hacía tu abuela, pues haz otra cosa que también hacía tu abuela. Bueno, tú hablabas de tu testimonio. Yo tengo un hijo, perdimos 2, y cuando perdimos el segundo, la doctora nos dijo, no os preocupéis si los niños solo dan problemas. Es decir, esa mentalidad está muy extendida incluso en aquellos que están ahí en teoría para salvar vidas. Es decir, cuando tú, Pedro, reproducías esa frase, ¿no? Hace mucho tiempo que conquistamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Ese es el eufemismo con el que estas hembristas supremacistas, que se consideran superiores a los hombres y quieren su exterminio, porque tú efectivamente lo acabas de apuntar muy bien, Marcela. Es decir, al final el hombre y la mujer son complementarios, pero para ellas no. Ellos si pudieran, las mujeres no existirían, y ya sabes que hay elementos artificiales, porque para ellas lo natural no es natural, es artificial, y lo artificial es natural, ¿no? Pero claro, llaman eso, ¿qué es eso de derecho a decidir sobre nuestros cuerpos? Pues el eufemismo con el que dicen el derecho a asesinar a nuestros hijos, porque eso es el aborto, derecho a asesinar a nuestros hijos. Y hoy, gente como ellos lo consideran un derecho fundamental. Es decir, esta es la sociedad en la que nos encontramos, es la involución, y vamos a la edad de piedra. Derecho fundamental que quiere promover Europa, por cierto. Que lo ha promovido, está aprobado en el Parlamento. No. Creo que está aprobado. No, gracias a Dios no se aprobó. Ley Matis, no sé. No se ha aprobado. Macron ha expresado su intención de hacerlo, efectivamente, como se ha hecho en Francia, y el gobierno español estaría enteramente de acuerdo, pero aún no se ha llegado, ahí. Sospecho que porque la democracia cristiana y los socialistas temen la reacción de sus votantes musulmanes. En fin. Hombre, no solamente eso, y también de algún mutante que otro católico como yo, ¿no? Es decir, que eso lo tiene... Sí, pero tú no votas a la democracia cristiana. No, hombre, no, pero... Yo, aquí no hay democracia cristiana. Aquí no hay democracia cristiana, pero en fin, entiéndeme. Tampoco es simplemente por el tema de los musulmanes. Se propuso y perdieron. No, por ahora han perdido. Señores, dales tiempo entonces. Hay una gama, con todo el cariño, con toda la delicadeza, pues el asunto es un asunto que afecta a la vida personal de la gente. Hay que tener críos, hay que tener hijos, desde el punto de vista individual, porque es lo mejor de la vida sin duda alguna. Lo mejor de la vida sin duda alguna, por más calamidades que te pasen. Y desde el punto de vista colectivo, porque ahora mismo es una obligación patriótica, ¿qué quiere que le diga? Y yo Esto tiene que seguir. Y yo debo decir una cosa que... Pues tienes 10 segundos para decirlo. Que aseguro que es cierto. Yo que tengo 10 y que soy feliz, y lo que más orgulloso estoy en mi vida es eso, tener 10 hijos. Cada uno trae un pan debajo del brazo, aunque nadie lo crea, pero yo sí lo creo. Y les aseguro que mi experiencia. Señores, porque si eran 10 y usted el portero. Don Pedro Pedrosa, Oscar Rivas, Jesús Marcela Regía, muchísimas gracias a los 4 por estar aquí esta noche. Nosotros nos vamos a dormir. Ahora viene Alba Vila dando caña, y mañana a las 10 menos cuarto aquí como clavos para ver lo que pasa en España y en el mundo. Que descanse.